Mm, ¿Estamos ya? ¿Estamos eh, aquí? estamos ya, hemos vuelto. ¿Hemos vuelto? No, ¿Ya va? ¿Hemos vuelto entre los muertos? ¿Hemos vuelto genial. entre los muertos? Bien, Perfecto. bien. Claramente no podemos Pues, hacerlo breve, ¿eh? Es imposible. sí, sí, imposible, no, no, no. Vale, vale, esto sí ha sido una experiencia después de la muerte. Mm, Eh, bueno, pues como ves aquí un plantel que mezcla médicos y luego ya mediums y psíquicos. de todo, de todo. Ahí está. Es que, oye, que es maravilloso. Tenemos a un psiquiatra que, bueno, pues puedo entender que no tenga nada mejor que hacer. Pero me encanta esto. Carmen Martínez Marico, que es auxiliar de enfermería y escritora. O sea, es muy relevante que sea escritora para su conocimiento sobre todo esto. Y luego, testimonio de experiencia. ECM no es experiencia Cercana a la muerte. cercana a la muerte, ¿no? Sí, Experiencia cercana a la muerte. eso es. Eh, pues ok. Pues muy bien, chicos. No sé, a mí Dice, lo que me. dice Garirius, Carmen Martínez sin insultar por el apellido. A mí lo que me preocupa un poco de todo esto es eso, es esa mezcla entre médicos, que no, si no me equivoco, los médicos son de las personas en España que están, en las que la gente deposita más su confianza en algunas estadísticas que se han hecho. Creo que están en Contra el todo top 5 pronóstico, sí. con los científicos. Sí, sí, sí. Y claro, todo esto se mezcla con psíquicos, mediums, que creo que, o sea, bueno, si hay como una agrupación de mediums que hacen un congreso de mediums, pues no me duele tanto como ver realmente a esto mezclado con médicos, ¿no? O sea, que se le da una Exacto. credibilidad a esto que no tiene. Así que una vez más esto un poco peligroso. No sé, la verdad es que investigando un poco esta página web, la de Invest, hay mucho material. Y yo creo que Uf, si algún mes nos da por hablar sobre espiritismo, ¿no? Porque esto es como una evolución del espiritismo, ¿no? Los mediums y los exacto. que parece que estamos volviendo al siglo XIX. Pues creo que podemos hablar del temita. También Eh, podéis, por cierto, venir aquí a la página esta, que ya os la colgaremos, poner vuestro nombre, apellido, ciudad y tal, y ponerle como mensaje que entre marron en mayúscula. Y si le petáis el buzón así, nos haréis muy felices. No hace falta, no hace falta, no bullying, no bullying, chicos. O sea, Es muy o sea, blanco. Ignacio aquí es el demonio, yo aquí soy el ángel. Yo os digo, no bullying, chavales, tranquilos. Pero, oye, os recuerdo que este show tiene un maravilloso grupo en Facebook, como si fuéramos boomers, y que os lo acabo de poner por el chat, y que allí podéis postear cualquier cosa que queráis. Entre ellos, si os interesa el tema del espiritismo, los mediums y tal, voy a dejar aquí algún post y si os apetece que hagamos algún mes temático sobre esto, creo que no lo podemos pensar, ¿no? A mí me parece muy bien, me parece necesario. Además así nos van dando un Vale. poquito de feedback. ¡Ay, qué horror! De verdad. Me va lentísimo todo esto. Bueno, es que estaba intentando encontrar la segunda noticia, que es posiblemente la más relevante de todas las que se puede dar, pero vamos a dejarla tal vez para la tercera. Porque como se me ha Ok. cerrado todo esto, con el problemilla que hemos tenido... Ah, vamos a ver, si me dais un momentillo. De todos modos, tenemos dos noticias más. Y una es bastante rápida, pero es motivo de alegría y holgorio. Que no sé si lo habéis visto, pero una juez sentencia que la homeopatía puede poner en riesgo la salud. Es algo que la ciencia tiene claro desde pues, prácticamente que la homeopatía surgió con Hahnemann, aunque tuviera ahí su pase porque la medicina normal era una mierda, y que han tardado solamente pues, más de 200 años en darse cuenta de ello los jueces. Va con su lag, pero empieza a funcionar. Y es una gran noticia, a pesar de lo anacrónico que pueda parecer, porque hay gente implicada en esto. Esto ha sido como resolución a, a un juicio en el cual estaban denunciadas personas que conocemos, como puede ser Fernando Cervera, uno de los vocales de la asociación de APEP, de la asociación de la que hablamos aquí con frecuencia. ¿Por qué? Porque, bueno, pues había hablado sobre la homeopatía diciendo verdades y esto pica a la gente que se dedica a venderla. Con lo que esto generó la denuncia, el acto de conciliación previo, todas las cosas, los procesos legales que necesitas para llevarlo a cabo. Y por suerte, contra todo pronóstico, la jueza ha entendido que esto es que no tiene fundamento y que lo que han dicho tanto Fernando como la otra persona implicada eran cosas absolutamente lógicas y con el aval de la ciencia detrás. Y por si alguien no se lo cree y se le ha quedado el culo torcido al escucharlo, la justicia ha dicho, la ciencia dice esto, pues la ciencia tiene razón. Y eso es loquísimo. Eso pasa muy poco. Fíjate qué curioso. La verdad es que estoy un poco así, en plan, vaya, increíble que alguien haya dicho que sí, ¿no? O sea, fíjate lo mal acostumbrados que estamos de Exacto. que los jueces y que la justicia comprendan
que estas cosas son peligrosas y que realmente tiene que haber una jurisprudencia fuerte sobre ello. Al igual que Exacto. no se acepta, al igual que, fíjate, lo que la equipara con la acupuntura, la osteopatía o la medicina complementaria. Y yo estoy pensando, que no se había hecho eso ya. O sea, vender Exacto. puta agua no, o azúcar no se había hecho, no sé. No sé, me llama la atención, pero lo de que la compare me hace mucha gracia, porque realmente es como, sí, exacto. Y entonces, ¿por qué no actuáis también contra las otras? La acupuntura, que bueno, puede tener sus situaciones complicadas de decirte aquí funciona, aquí no, funciona para esto, funciona para esto otro, pero a fin de cuentas, si tiene algún tipo de eficacia, es muy, muy, muy marginal y para cosas muy, muy concretas de dolores muy vanos que no valen realmente para nada. Entonces, nos encontramos con una situación en la que cada juez decide sobre cosas que la ciencia ya ha estipulado que tienen que ser de una manera determinada. Entonces, yo puedo entender que exista cierta capacidad de reflexión para que interpreten la ley a su manera, pero que no esté regulado, que tenga que existir un mínimo de calidad en determinadas, pues no productos, pero al final sí que es asistencias pseudosanitarias para que sean aceptadas, eso me parece una barbaridad. Y supongo que poco a poco iremos llegando a normalizar esto que estamos contando, porque no es normal que ahora mismo nos sorprenda tanto como nos sorprende. Entiendo, comprendo. Qué interesante. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa en el futuro, a ver si esta tendencia continúa. Sí, sí, sí. Ujú. Estoy viendo en el chat que me ha caído otra denuncia. Lo siento, Ignacio. Oh no, ¿qué has hecho? Oh, pues que he dicho. Creo que me han puesto. Sí, he dicho PUTA. Oh, vaya. Vale, Sorry, guys. No yo se no puede llevo ser perfecto. ninguna. Va, bien, bien. Perfecto. Bueno, no, realmente todas se cuentan. O sea, esto es denuncias a los crespos. Esto va al bote común, Ignacio. Sí, O sea, sí. aquí no. Igual me independizo viendo eso. En fin. Teníamos otra noticia ¿Qué? que el problema es que no he conseguido abrir porque internet va fatal, fatal aquí. Por algún motivo tengo el justo para poderos retransmitir y para que me lleguen las cosas del chat. Pero la noticia realmente importante es sobre la Fundeu. La Fundeu se ha posicionado sobre un término pseudocientífico. No sé si conocéis a Javi Cabanillas. Javier Cabanillas es un periodista bastante importante de Valencia Plaza, que os presenté uno de los podcasts que lleva, el de Desde el Más Allá, pero no tanto, creo que se llamaba. En fin, un podcast muy bueno en el programa anterior. Y resulta que le ha preguntado a la Fundeu por Twitter, dentro de su clásico estilo de humor, si, oye, eso de reptiliano que suena bien, pero algo más español, fuerte, castizo, no tan dependiente de la ciencia como lagarteano, no nos valdría eso. Y la Fundeu se ha posicionado saliendo al juego, lo cual es muy guay porque es al final algo que conocemos todos, es una institución que tenemos como referente en cuanto a cosas que no tienen nada que ver con la ciencia y la pseudociencia, pero que ha decidido reírse también de la situación. Y me parece guay, me parece chulo. Al final es como ver pequeños referentes, pequeños detalles que hacen del mundo un lugar más divertido y mejor. Y gracias a las tonterías de Javi Cabanilles y a, bueno, que la Fundeu sigue el juego cuando es algo del estilo. Ha sido muy divertido, ha sido muy divertido. Creo que puedo postearos el link en... Inténtalo, sí, porque lo pasé por Sí, WhatsApp, sí. pero por aquí no puedo. No sé por qué. Muy raro. Ahora os lo busco y os lo paso por el chat, que está flamísimo. Pero antes, Ignacio, ya no tenemos más noticias. Esto es No todo por tenemos hoy. más noticias. Y no tenemos cabecera Muy para bien. cerrar noticias, pero podemos volver a poner la cabecera. Vale, pues chútala. Y vamos dándole paso a nuestro invitado, ¿no? ¿Qué te Exacto. parece? Me parece correcto, porque el invitado vamos a necesitar poner por aquí. Oh, no, esto no. Déjame un momento. Estoy intentando solucionar. Vale. Esto es Vale. una pestaña estándar que vais a ver cuando intentemos conectar al invitado, porque hay cosas que hacer. Todo parece magia, pero de fondo tiene muchillas cosillas. En fin, creo que tenemos Está. ya solucionado esto. Vale, estamos ahí. Perfecto. Vale, tenemos a nuestro invitado. Mientras estáis viendo una Hay pantalla tres para ocultar personas. que Esto están es magia. pasando cosas. Oh, mira, ya está. Esto es Madre, magia. Estamos. madre mía, madre mía. Madre mía, ya estamos en directísimo. ¿Qué Exacto, en tal, Luis? ¿Cómo riguroso estás? directo. ¿Qué tal el audio? Pues se te Todo, escucha bien. ¿Nos escuchas? todo, todo Os estupendo. escucho bien, estoy contentísimo de estar con vosotros. Que el Nosotros chat igual. nos diga que todo se ve. Sí, parece que se ve. Nevesu y Pau da las claves. Muy bien, pues estupendo. Luis, oye, muchísimas Hay, gracias por pasarte. hay un retorno terrible por mi parte al menos. Ay, qué mal. Por nuestra parte no te estamos escuchando doble, así que no hay ningún problema. Pero claro, para ti eso es un problema importante.
Hmm. Tal vez nos estás escuchando a través del directo. Es posible. ¿Tienes el Vamos a directo ver. abierto? Un momentito. Hmm. Listo. Ahora sí. ¿Vale, más o menos? Va, estupendo. Ahora sí. Era justo lo que decís. Vale. Tenía el directo aplicado, entonces teníamos ahí el reverb. Claro, Eso. pues ya está. Sí, sí. Solucionado. Bueno, yo también lo estamos viendo por Bueno, aquí, así que listo. va estupendo. Muchas gracias por invitarme. Ya sabéis que aprecio vuestro trabajo, que os admiro y casi un poquito ya os quiero. Ay, qué bonito. Oh, qué bonito, por favor. Ahora nosotros no podemos decir más porque quedamos de pringados, ¿sabes? Si yo hubiera empezado y hubiera dicho, Luis, te quiero, tío, pues ahora ya estaría fuera Y de ahora lugar. tengo aquí eso es el chat. Esto es lo que me interesa ir viendo un poquito. Pero, Sí. vamos a empezar bien. Que la otra vez, la verdad es que a Rocío la presentamos casi de cualquier manera y de entrevista hubo poquísimo. Entonces, Eso es lo que pasa cuando delegas que lo haga yo. O sea, Ya, director, que tú eres el que tienes experiencia. vamos a ello. Luis, vamos a ver. Vamos allá. Te voy a preguntar qué haces tú por aquí, pero antes de eso déjame que te presente brevemente, igual que hice antes, para recordarle a la Muy gente que bien. tenga un poquito menos de capacidad retentiva o esté simplemente fijándose en lo que comentan por el chat, que les gusta muchísimo. En fin, Luis, eres una Estupendo. persona que sabe de un montón de temas distintos, que ha empezado muchísimos caminos distintos de la aventura del conocimiento, por carreras diversas, biología, si no me equivoco, estás Sí. ahora mismo con cosas de filosofía de la ciencia también. Así Podríamos es. ponernos a enumerar y ahí hay un bagaje increíble. Lo que pasa es que aparte de esto, te dedicas a cultivarlo por tu cuenta, leyendo todo lo que hay ahí detrás en esa imagen y muchísimo más si me puede creer la gente, y aparte a divulgar lo que sabes. Tienes un canal de YouTube, ¿no? Que si quieres Así es. puedes luego comentárnoslo y así damos un poquito de publicidad. Y, Ah, por museo. hombre, Muy claro, cercano. por supuesto. Y lo que es tal vez más importante, hace cuestión de un par de meses, un mes, que Exacto. Bueno, en diciembre sí. empezó y terminó por desgracia una serie, la primera temporada de una serie documental que tuviste en La 2, una cadena que todos conocemos. Tengo que y decir que si hubiera continuado emitiéndose, posiblemente Luis ahora mismo estaría muerto, ¿sabes? Supongo que producir cada capítulo era una locura, ¿no? Bueno, De lo que estaréis viendo estaban. un ectoplasma de mí, Exacto. probablemente. Que cuando hablamos de una serie documental es en concreto una serie de contenido escéptico que trata temas como pues las brujas, los hombres lobo, la astrología, de forma rigurosa, porque va a los orígenes, te explica por qué aparecen, cómo se mantienen, cuáles son los errores conceptuales que llevan a que la gente opine de ellas, pero desde un respeto increíble, siendo todo muy orgánico, tanto la lógica que te lleva a negar la existencia de ese tipo de fenómenos, como todos los datos que utiliza para refrendarlo, porque al final salen casi solos, salen de la propia lógica que tú tienes que aplicar para entender algo. Profundizando en el tema es cuando te encuentras de forma totalmente natural con las incoherencias. Y no sé si quieres añadir algo más, pero es que tu serie es buenísima y se la recomiendo a todo el mundo. La navaja de Occam. Bueno, mil gracias, Ignacio. Además, sé que lo decís en serio y que personalmente os ha gustado. Estos experimentos, y más aún en televisión, son difíciles. Hay que cogerlos con papel de fumar. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, como bien sabéis, la televisión, y de esto seguramente hablaremos ahora, es el medio más delicado, probablemente es el que más impacto tiene, es uno de los más consumidos, y al mismo tiempo, en una casa como es Televisión Española, que es un ente público, tienen que mantener o intentarlo por lo menos un mínimo de rigor, tienen además estipulado por ley que han de, bueno, pues producir ciertos espacios de divulgación y de ciencia. Y claro, entregarles esta idea hace un montón de años, porque llevo muchos años intentando sacarlo adelante, como vosotros sabéis, pero bueno, el público no lo sabe. Es un proyecto que nace en mi mente hace 20 años, cuando empecé a investigar estas cosas. Vosotros, desafortunadamente para mí, ¿verdad? Juventud Divino Tesoro, erais unos niños, pero yo ya estaba dándole vueltas a los libros, a los tomos, y intentando entender por qué estas criaturas de otro mundo, de fantasía, dragones, monstruos y demás, que a mí me fascinaban, tenían o no un sentido en el discurso racional. Si los dragones escupían fuego, ¿por qué no se quemaban? Todo este tipo de Luis, ¿me vas a dejar que te interrumpa brevemente? Por favor. Está surgiendo en el chat preguntas sobre tu edad, entre ellas 12SV Ah, está ¿sí? sugiriendo que eres un vampiro. Así que voy a proponerle una cosa al chat. Por Claro. favor, sin mirar en Google, porque esto ya hay que decirlo. No vale, eso es. Claro, Ya sabéis. Internet contiene todas las respuestas. Por favor, vamos a hacer una apuesta. A ver, ¿cuántos años creéis que tiene Luis? A ver, Luis, chat, poned números que voy a estar mirando a ver quién se Me tapo acerca. la barba si queréis, porque todavía rejuvenezco más. A ver, id disparando que yo os veo. Y Luis, por favor, continúa. Cuando termines. Sí, creo que ha voy a- sido mala idea, por las fechas, los años que Pero están bueno, diciendo casi aquí. 50 años, pero esto que es Benjamin Button 2, por amor de Dios. Madre mía.
Bueno, mira, 83. 28 es la más... a 83 dice, No, por ahí del alguien. 83 dice. 20, bueno, 20 Arcadi, 20 años, es maravilloso, maravilloso. Sí, sí. Bebo té, aquí tengo, de hecho, vais a poder ver, este es el formol Exacto, así te concentrado conservas como te conservas. que voy introduciendo. Pues bueno, mientras hacen las apuestas, pero habrá que premiarles, ¿no? Con alguna suculenta monedita, algún escenito al que den la clave sin haber mirado. Y lo que ¿Cómo te- lo comprobamos? Exacto, tenemos que saber cómo hacer eso, pero sí. Sí. El misterio de la edad. Pues Sí. mientras la gente puja, puedo decir que este proyecto nace, claro, como he dicho hace 20 años, es que les da una pista terrible. Porque a menos que hubiese sido mi segunda vida, mi transmigración de las almas, mi metempsicosis del hinduismo, pues no podía ser, claro, era absolutamente imposible. Bien, hace 20 años, en otra vida, o puede que no, empecé a estudiar estos temas y tenía previsto sacar un libro. Un libro que hace unos 15 años empezó a tomar forma. Y hace cosa de 11, hablé con mi padre, que es director de cine, realizador de televisión, periodista, y le dije, oye, ¿y por qué no hacemos? Yo ya trabajaba con él haciendo guiones para programas de otra índole. Y le dije, ¿por qué no sacamos esto a la luz en tele? Y claro, la primera mirada, imaginad cuál fue. ¿Estás diciendo en serio que vamos a hablar de vampiros, de brujas, de chamanes, de hombres lobo? Y en serio, y que la gente te tome en serio, claro, con la tradición que tenemos a las espaldas. Y bueno, pues automáticamente empezó a confiar en mí, ya sabéis, fe de padres, y salió adelante el proyecto. 2011 estuvimos a punto de conseguirlo con Televisión Española, el programa se llamaba de otra manera, pero un cambio político, son cosas que funcionan así, consejos, presupuestos y demás, dejó en el cajón el proyecto hasta el año pasado. El año pasado lo pudimos retomar, cambió el título, pero contenía el mismo espíritu, la misma intención, que es ante el acervo cultural y ante la resurrección de las pseudociencias y del misterio y del oculto y de lo esotérico, caben dos posturas. Rendirse directamente ante lo irracional o intentar revisarlas, pero no a la vieja usanza. No hagamos un programa de historia, otro de ciencia, otro de antropología, porque son fenómenos que no se pueden entender por separado, tienen capas. Y esta es la idea, y Ignacio lo decía muy bien. La idea fue, vamos a intentar explicarlo desde un fenómeno multidisciplinar, que es lo que es, pero con un punto de vista completamente escéptico. Luego hablaremos de otros programas. Aquí el punto de partida es que en ningún caso se da pábulo a nada que no esté contrastado, confirmado, que sea plausible, que sea lógico y que sea racional. Es decir, el espectador aquí no decide si las brujas existieron o no. Exacto. Me parece increíble que este concepto, que es no vamos a dar pábulo a nada que no esté verificado, sea racional, etcétera, sea sorprendente, cuando debería ser la norma. Exacto. Totalmente. Pero al final es un poco lo que le da esa calidad a tu programa, no solo de forma aislada, sino por contraste, porque resalta. Sin duda. Sin duda, hay un antecedente muy interesante en España, que es Escépticos, conocéis con Luis Alfonso Gámez como conductor, periodista de ciencia, y este es un programa netamente escéptico, digamos, ¿no? Pero lo que le falta por el tipo de temas que trata es más quizá la parte histórica, que es en la que yo puse el hincapié. Mi programa no es un programa de ciencia al uso, como lo suelo decir, ni siquiera es ciencia como tal, pero hay pinceladas de ciencia. Porque para entender ciertas cosas, pues hay que acudir a la medicina, o a la botánica, o a la zoología, ¿verdad? O a la astrofísica. Y este es el caso de la primera temporada. Entonces nos propusimos esta locura y el miedo, ¿cuál fue? Uno, esto puede parecer otra cosa, milenaria, doy pistas, y no queremos que se identifique a Televisión Española con un proyecto de esas características. Y dos, vale, me dices que no, me has convencido de que esto no va a ser quinto milenio. Bueno, pero entonces no me aburras al personal. Si va a ser serio, si va a ser riguroso y si vas a contar con académicos, hazlo vivo, hazlo entretenido. Y ahí está, a juicio vuestro queda considerar si lo conseguimos o no. Yo creo que sí, y estoy deseando que tengáis una segunda temporada, porque además has dicho que hasta que no haya segunda temporada no te afeitas, ¿no? No me afeito, esta barba de licántropo incipiente va a seguir creciendo hasta que empiece a hablar con un coco, como hasta Tom Hanks que aparentes la edad que tienes. Ese es el tema. O sea, que puedan meter los libros como los judíos entre la barba. Me parece perfecto. Pues esto es lo que has hecho en el mundo de la televisión y como habéis podido ver el chat, la tele es lenta. La tele y todos los medios tradicionales son muy lentos, muy difíciles. Puede caerse algo que llevas trabajando en ello durante años y que tenías súper perfilado y claro, esto es algo que hay que dar. Claro, tenemos que darnos cuentas de eso. Di, perdona. No, perdona, que como tengo un poquito de retraso todavía, no, que los guiones están escritos hace 15 años, se han actualizado algunas, claro, naturalmente pues ha habido algunos avances, el tema de la peste, este estudio de metadatos que se hizo tan interesante y alguna otra cosita,
sobre la licantropía clínica y demás, pero realmente los guiones llevan escritos 15 años. Es un programa que podía haber salido hace ya 15 años. Es cuando empezó Cuarto Milenio, por cierto, lo dejo ahí. Que ahora enlazaremos con eso, pero es que es una de las cosas interesantes del mundo de Internet, porque cuando comparamos lo que decíamos en el primer programa y un poco en el segundo, que es el mundo de lo que tú creas, subes a Internet sin ningún tipo de control, más allá de unos mínimos, y puedes tener todo el dominio sobre lo que estás haciendo, comparado con el mundo en el que hay gente de publicidad, gente que se dedica a llevar la parte económica, un montón de personas a las que rendir cuentas y que si hacen una inversión tiene que ser con todo muy controlado. Pero, y antes de meternos en lo que es el resto del mundo de la televisión y el escepticismo y el mundo del misterio, cuéntanos un poquito de tu canal, porque así la gente ya lo ficha, si le gusta lo que dices van, no, mil gracias. No me negaré a tan atenta propuesta. El canal es minúsculo, diminuto, microscópico. Tenemos aquí a Crespo José Luis. El canal es la polla. Es muy bueno. Méteme una denuncia. No de verdad que me da francamente vergüenza porque tiene 1700 suscriptores y es que sobre todo me da vergüenza porque encima es un proyecto que he dejado de la mano de Dios oxidarse, está en barbecho, está fermentando, Dios mío, va a explotar algún día de gas. Se llama Contradistinto. Luis, has sacado un programa de televisión, entonces sí. Es normal que esté a barbecho. Claro, es que, y bueno, luego otras 1000 cosas que ya sabéis que soy un enfermo del libro. Lo único que he hecho, yo siempre digo que no tengo ningún mérito, lo único que he hecho es poner mi enfermedad a trabajar. Contradistinto se llama el canal. Es un canal que pretende aunar un poquito en la línea de la navaja de Ockham la filosofía y la ciencia, que son mis dos grandes pasiones. Y bueno, pues ahí nada, tiene 4 vídeos. Uno de ellos sí que quizá merece la pena reseñarse porque supera las 30.000 visualizaciones sin haber hecho ningún tipo de promoción. Y es justo sobre otra pseudociencia de la que luego podemos hablar si queréis, que está incrustada en la televisión actual, pero hasta el tuétano, que es el polígrafo, la máquina de poligrafía, sí, el detector de mentiras. De hecho, ese fue el primer vídeo que vi tuyo y me encantó. O sea, me parece... Porque fíjate que es un tema que... Primero, punto uno importante para tener un canal que pueda tener posibilidades de triunfar en YouTube. Hablar de cosas de las que no habla nadie. Es decir, tocar temas raros. Y esto era una cosa que no había leído alguna cosa, pero me parece una disección muy buena la tuya. Me parece un fantástico vídeo. De hecho, todos los que tienen... O sea, todos me han parecido súper interesantes. Están muy bien hechos, están muy bien pensados. Yo desde el punto de vista audiovisual me gustaron muchísimo. Me empeciné, habiendo heredado de mi padre, habiendo mamado la profesión en casa, pues me empeciné en grabar todos los vídeos, salvo el del polígrafo, que casualmente, paradójicamente, es el más exitoso. El resto están grabados en exteriores y pues porque a mí me encanta el tema del lenguaje audiovisual y demás. Pero bueno, me he dado cuenta de que YouTube tiene otros códigos. Tiene sin duda... Ignacio hablaba una vez de las modas, de lo que gusta, lo que no gusta y demás, y de todos modos insisto que es tremendamente injusto que lo promocione porque no he trabajado en él lo que merece. Por tanto, si le doy candela a Radio Fuego, pues ya veremos si alcanza algo o no el público manda. Fíjate que en el chat Arcadi comenta: Dios mío, qué bebé está, porque no tiene barba. Exacto. Y aún así esto está funcionado. Estos vídeos son de hace 2 años. Efectivamente, son vídeos de hace 2 años y parezco un niño de 15, de verdad que es terrible. Luego, igual al final de la sesión decimos mi edad, va. A mí me parece un buen momento para ello. O sea, yo he apuntado a la gente que ha acertado, creo. O sea, bueno, y quiero recordar tu edad, esa es otra. Sí, y a lo mejor me equivoco porque has cumplido años. O sea, hay muchos factores que pueden hacer que me equivoque. Es posible que los cumpla a un ritmo distinto, que no lo hemos tenido en cuenta. Ahí está la clave. Ignacio siempre apunta fino. Es una regresión algorítmica. Sí, exacto. A ver, hay que decir una cosa. Aquí tengo a alguien, se me ve, aquí justo debajo. Es que se ve muy poquillo. Reto número 2, es una cabeza, a ver quién adivina quién es. No se ve. Espera. Es que se ve muy poquillo. Por aquí nada, ¿no? No, es que parece que estás como fuera de plano. Estoy intentando solucionarlo, pero bueno, no te preocupes. Entonces no me veis como yo me veo. Bueno, pero esto pasa en la vida real, muy interesante. De todos modos, es un reto fácil. O sea, aquí la gente que nos sigue son gente muy lista. Yo creo que esa la iban a acertar fácil. Es posible. Bueno, de todos modos, he apuntado 3 nombres de 3 personas que han acertado. Aunque han tenido varios intentos, tengo que decir. Bueno. Y es que no me equivoco con la cifra. Pero eso lo decimos al final. Venga, hecho. Vale, perfecto. Bueno, pues entramos en faena. Me parece correcto. Yo creo que aquí lo importante es hablar de eso. Mundo del escepticismo, mundo del misterio en la televisión. Y
hemos traído a Luis por eso, porque su experiencia no se queda solamente en lo que ha sido este programa, que salió hasta hace tan poco, sino que ha tenido Ujú. contacto con todo esto. Y no sé si quiere él irnos guiando un poco por su experiencia Sí, y lo que ha vivido, porque tendrá una cantidad de anécdotas y de cosas que contarnos que nos va a dejar con la boca claro. abierta. Sí, 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 sí. Pues fijaos, hay varias cosas que se podrían. Claro, cuando te has criado en una casa como la mía, en la que se ha leído muchísimo y en la que se ha visto una cantidad ingente de cine y en la que no solo se ha visto mucha televisión que se ve, sino que además se ha hecho televisión, como es mi padre, pues naturalmente yo como guionista he intentado en muchas ocasiones deslizar temas escépticos con anterioridad y sin éxito. Pero recuerdo una anécdota de un programa que se llamó Supernatural Science. Se tradujo luego como algo así como Grandes Enigmas de la Humanidad. Es un programa del año 99, hicieron unas cuantas temporadas. Me suena que este lo Eh, sacaban en el History Channel. O... sí, que sí, me sí, suena muchísimo. estuvo en Canal Historia, lo redifundió BBC, compraron luego los derechos Discovery Channel. Pues recuerdo que allí hubo una posibilidad para que yo participase como documentalista. Y lo curioso de todo esto es que, bueno, yo empecé a mandar mis documentos para colaborar a través de una productora ajena y demás, como siempre. Y lo que ocurrió, lo que me contestaron es que no era suficientemente vistoso. Y yo no entendía a qué se referían con vistoso. Yo tenía menos años que ahora, no voy a decir qué edad, pero, pero bueno, me di cuenta de que incluso la BBC, y luego sí que han hecho de verdad trabajos buenísimos, pero este en concreto jugaban a lo que a mí me disgusta muchísimo que se hace en televisión, que son dos cosas cuando hablamos de pseudociencias. O se colocan a expertos, ejemplo, Fernando Jiménez del Oso, psiquiatra, doctor, y el doctor, por tanto, está autorizado a decir una serie de pantomimas, pero como es doctor, bueno, la figura de autoridad. O lo que se tiende muchísimo ahora, se estila muchísimo ahora, luego hablaremos del programa clave de referencia en España, es jugar a la ambigüedad. El espectador decide entre el mare magnum de datos contradictorios y de informaciones. Y esto es lo que pasó en BBC. Llegué a conseguir que una persona que trabajaba allí, que después ha hecho además animaciones para Ciencia en España y trabajó para la productora Smart Planet con Punset, por cierto, llegó a decirme, mira, lo que ocurre con Vistoso es que necesitan que dejes siempre la esperanza al espectador de que todo lo que le hemos contado es mentira. Pero yo me quedé asombrado. Insisto que es solo un caso, pero es que es la BBC. Y yo, quiero decir, Sí. admiro muchos de sus documentales. Es Y que como supuestamente podría... la BBC tiene un código en el cual Sí. el tema de las pseudociencias debería estar totalmente marginado. O sea, no Uh-huh. prestarle atención de verdad a eso, sino en todo caso desmentirlas. Y Sí. bueno, vemos que no se cumple. Fue terrible. Después me han pasado cosas casi como ya de otra galaxia. Recuerdo el programa, no sé si, bueno, claro, este es un programa que tiene ya algunos años, Mm. pero es otro de los grandes programas icónicos, se llamó Guía Extraterrestre, GET. Este programa se emitió en México una temporada y luego en Argentina y hablaban de cosas completamente inverosímiles. Llevaban a gente a analizar con supuestos implantes subcutáneos que habían introducido, por supuesto, convenientemente los alienígenas para controlar a la población. Mm. Lo presentaba Guzmán, Carlos Guzmán, César Buenrostro, y en su momento yo estaba colaborando con Antonio Escotado en un tema no tiene nada que ver, de plantas psicotrópicas y demás. Y no sé cómo se les ocurrió manipular un texto que les enviamos y convertir la alucinación propia de la ingesta de determinadas sustancias, ¿verdad? Drogas vegetales, con alcaloides como la mescalina, muy potentes, Por cactáceas supuesto. que se encuentran en el sur de Estados Unidos, norte de México, y esto lo transformaron en que realmente las alucinaciones no son tales, sino que son el producto de la encarnación de un extraterrestre dentro del cuerpo de un humano normal y utilizaron mi texto para escribir este guión. Bueno, yo puse en su momento una denuncia, retiraron el contenido, pero siguieron adelante con la historia y algo así se llegó a emitir. Madre mía. Fijaos que son cosas increíbles, pero ante todo lo que he detectado, y esto es algo que me gustaría reseñar para la gente que nos ve y para compartirlo con vosotros, es que la gente que se dedica a este tema de lo que llaman el misterio, que luego si Mm. queréis entramos a partir el bacalao, que es Sí. esto del misterio, lo Sí, oculto, lo hace falta. esotérico, este tipo de gente no tiene ninguna moral. Es gente despiadada, de verdad. Yo no puedo contar aquí ciertas cosas porque me metería en Por un lío, supuesto. pero he vivido situaciones de auténtica vulneración legal, manipulaciones orquestadas, cosas que están todavía en juicios. Es decir,
la ambición que tienen algunos, insisto, otros son simplemente ingenuos o soñadores, pero los hay verdaderamente malintencionados. Yo he conocido psicópatas, ya siento decirlo así, pero lo son, capitaneando proyectos del misterio que trabajan además en clave sectaria. Y este es el problema. Es que... El que no está conmigo está contra mí. Y bueno, hay carreras de gente que han sido pues machacadas por un desencuentro en un equipo y que no han vuelto a trabajar nunca en países como México, como Perú y como Argentina. Es que recordemos que esta profesión, en concreto, la de aquellos que intentan comunicar el misterio, rara vez tienen en cuenta el contenido. Estamos diciendo que están dispuestos a modificarlo a toda costa para llegar más al espectador o para conseguir mejores números. Eso es un indicativo de esa psicopatía que, por si el chat ha creído que estamos hablando de Aníbal Lecter o algo similar, no es ni muchísimo menos. Un psicópata es algo muchísimo más normalizado, en torno a un 2% de la población es psicópata, más varones que mujeres, y de hecho todos lo somos un poco, porque normalmente los diagnósticos más aproximados que hay consisten en checklist, en ir cumpliendo criterios y estás dentro de un espectro. Así que, ¿en qué consiste? No en no tener emociones, como muchas veces se dice. No es necesariamente ser mala gente o ir en contra de las normas sociales. Es tener la empatía y una serie de sensaciones más apagadas, más aplanadas, más difícil conectar con ellas. Y eso te lleva a actuar de una manera distinta. A tal vez imponer tus intenciones personales, tus beneficios económicos, lo que sea, sobre la calidad de aquello que estás haciendo. Es una de las maneras en las que se puede ver. Y otra cosa que me ha parecido muy curiosa que has dicho es lo de que se busca a veces generar esa ambigüedad en algo que está muy claro. Pero es que es curioso como al final en periodismo se suele hacer eso. Se vuelve ambiguo lo que estaba claro y se hace claro lo que realmente es ambiguo. Cuando algo no tienes muy claro de qué va, tú dilo con muchísima seguridad. Crea una opinión fuerte que polarice más a las masas que te están leyendo. Tenemos ahí un doble rasero muy, muy curioso. Claro, claro, porque lo que ocurre es que supuestamente son espacios de periodismo de examen que aprovechan las creencias para intentar dar con las claves. Los programas de misterio empezaron siendo algo parecido a la televisión de investigación, a los dosieres que intentaban llegar a la verdad. Hay casos famosísimos en España para los que nos ven desde fuera, como el diario El Caso. Hubo una década en España en concreto en la que este tipo de periodismo empezó a hacerse viral, que diríamos hoy, ¿no? Pero es que en el siglo XIX encontramos octavillas donde la frenología era famosísima y había manuales con cosas tan ridículas como cómo enseñar a los maridos de buena reputación y de acaudalado parné conquistar a sus señoras en función del tamaño de la frente, de la coronilla. Así van a ver pues cuestiones tremendamente raras, como se llama, pues bueno, tiene varios nombres, ¿no? Fisiognomía con G. Ya distinguiréis algún día, os lo dejo ahí para otro programa muy interesante que podéis hacer. El caso es que en función del tamaño de la cabeza se podía ver si la señora en cuestión, pobrecilla, era más o menos inteligente, más o menos ardorosa y fogosa en la cama. Esto no es nada nuevo, ni las fake news que estaban en Roma. El problema de hoy es que se nos vende como neutral y como dialécticamente enfrentado, y no lo es. No lo es. Lo que hacen estos programas es ni afirmo ni niego, que juzgue el espectador si lo que ha visto es un fantasma y un espíritu y un ectoplasma o un problema de la cámara y un tema óptico. Es que no puede ser, yo lo siento. Y es que además se descubren. Quiero decir, con eso se están descubriendo, porque traen a expertos, supuestamente porque tienen un conocimiento mayor del tema o más en profundidad, para que les hagas caso por ello. Pero en cambio, luego le dan la misma importancia a la opinión del espectador, muchas veces dejándolo en bandeja al final. Este es el punto. Y lo que voy a decir ahora va a ser muy poco popular y me caerá denuncia moral aquí en el programa. Pero, dicho con delicadeza, ya sabéis que soy cortés de apellido y condición. No se puede dejar que el público, en un sentido bueno, yo soy público de muchas cosas y vosotros también, no se puede dejar que el público juzgue aquello sobre lo que no tiene conocimiento. Todos somos ignorantes, lo que pasa es que ignoramos cosas distintas. Se dice que decía Einstein. Lo que no puedes hacer es entrar a analizar temas que son complejos por su propia idiosincrasia conceptual, por la armazón de ideas que las construye, y pretender que el público que no tiene conocimientos sea el que decida sobre cosas que además involucran decisiones personales tremendamente importantes. No, es que precisamente la divulgación es lo contrario, es animar a aprender y es dar las directrices rigurosas, serias, racionales y bien intencionadas para que el público adquiera una herramienta. No es dejarlo perdido en el bosque para que lo tiroteen. Claro, pero que tú puedes invitar a que se metan en el bosque. Tú puedes haberle dado las directrices, explicarle un poquito cómo manejarse por él y al final del programa decir, anda, ahora entra e investiga.
Pero investiga Eso con es. cabeza. No decir, Correcto. opina ya de base con lo que te he contado para generar tu propia historia con los pocos Sí. datos que me ha dado tiempo de decirte. Eso es lo que no hay que hacer y lo que se hace muchísimo. Un ejemplo es Cuarto Milenio. En Cuarto Milenio yo he visto eso como Ya salió, clausura ya en salió. muchos. Ya, Sí, yo lo sí, he sí. traído rápido. Ha sido totalmente voluntario para Todos reencauzarlo. pensamos en Cuarto Milenio desde las 5 de la tarde ya todos. Exacto. Así que no nos engañemos. Sí, De, pero de hecho, totalmente. de hecho, precisamente el chat ha estado preguntando mucho por ello. Ya han preguntado directamente, Luis, ¿tú qué opinas sobre Cuarto Milenio? Pues No sé, fíjate, no sé si quieres abrir este melón ya, yo creo pero que que el chat... hay que abrir el melón. Venga, Es que Vale. no podemos jugar a la ambigüedad en un mes cero. Ya, yo creo que hay que jugársela. A ver, ¿qué ocurre con Cuarto Milenio? Bueno, aparte de que lleva 15 años, para los que nos ven desde fuera de España, es la referencia, ya lo dijisteis en el anterior programa con Rocío, pero es la referencia indiscutible en temas del misterio, ¿no? En nuestro país. Llevan muchísimos años y lo capitanea Iker Jiménez, que es una persona que además en radio ya antes trataba estos temas y que desde su niñez está interesado por estas cuestiones. Lo que pasa con Cuarto Milenio es que ha ido mutando hacia una apariencia de ecuanimidad. Y este es el problema. Hay un debate fantástico y me parece muy interesante y es el siguiente. ¿Qué ocurre con llevar a científicos a Cuarto Milenio o no? Cuarto Milenio trata temas muy bien tratados. He visto alguna sección de antropología que está correcta de principio a fin, y luego comete auténticos patinajes, pero artísticos sobre hielo, auténticas derrapadas, auténticas casos procaces, despapachos como una casa. Entonces, el problema de que los científicos acudan a este tipo de espacios pues genera dos posturas, la de Luis Alfonso Gámez, que es no deberían nunca juntarse con gente del misterio porque desacredita la ciencia, y luego está, bueno, hay otro tipo de planteamiento, que es el de Manuel Martín Loches, por ejemplo, Vicente Baos, que estuvieron en mi programa, que dicen, bueno, mejor que la gente tenga una referencia de contrapartida, una réplica, una otra visión de los asuntos, ¿no? Entonces, el problema de Cuarto Milenio es que se ha convertido en un fenómeno de masas. Hay archivo del misterio, libros del misterio, programa del misterio, museos del misterio, todo del misterio. Y el problema que tiene Cuarto Milenio, en mi opinión, es que roza con una sensibilidad humana que es la de intentar controlar el desorden, intentar poner esperanza en lo que no conocemos, y juega con la necesidad del ser humano de soñar con posibilidades que de una manera simple añadan bienestar a su vida. Todo en realidad, si os dais cuenta, tiene que ver la conspiranoia, el misterio, las pseudociencias, todo esto tiene que ver con la intención de mejorar la vida, de encontrar una lógica a la desgracia. Y la desgracia puede ser una enfermedad, la desgracia puede ser que un fallecido ha muerto, un ser querido ha fallecido y por tanto estoy atravesando un trauma, pero es que la desgracia puede ser también que un gobierno o un sistema económico nos está pujando hacia la pobreza y la desesperación. Ahí encontramos teorías de conspiración, encontramos ectoplasmas y muertos, encontramos soluciones médicas fácilmente comprensibles pero absurdas y que por tanto prometen un bienestar. Lo paranormal y lo sobrenatural siempre, y la navaja de Ockham va por ahí, todo mi programa va por ahí, pretende dar respuesta a la necesidad que tenemos de encontrar soluciones y se aprovecha de la debilidad humana de encontrar patrones donde no hay más que aleatoriedad. De ahí la pareidolia, de ahí todas las historias. Una cosilla rápida. Nos acaba de entrar una raid de 58 personas, no sé de dónde, de Gato Quetzal, así que muchísimas bueno, gracias por bienvenido. Sí, Gato mandárnoslo. Quetzal, muchísimas gracias, compañero. Exacto. Me voy sirviendo más té. Genial. Ponle también una Gato Estupendo. Quetzal de nuestra cuenta. Pues toda la razón con lo que estabas comentando. Y me hace preguntarme algo que también Sí. enlaza con una cosa que has comentado. Y es que las fake news están desde la antigua Roma. Y muchas de estas cosas ya llevan años instauradas en la televisión. Sí. En espacios de máxima audiencia y con muchísimo movimiento mediático detrás. Entonces, cuando estos periodistas de la generación pasada despotrican contra Internet por encontrarse en él tantísimo contenido falto de rigor, tantísimo contenido de misterio de pseudociencia, ¿realmente hay una diferencia sustancial? Quiero decir, lo encontrábamos antes en los medios tradicionales y lo encontramos ahora. Por supuesto. Pero sin duda. Y lo peor de todo es que lo que llamamos género del misterio ni siquiera creo que pueda considerarse tal. Me explico, no cabe hablar de una telebasura, de una basura científicamente televisada, sino que más bien habría que hablar de los contenidos en concreto que se deslizan en programas presuntamente serios o netamente serios. El problema de la pseudociencia o del misterio o de lo irracional, me gusta llamar a mí, es que lo permea todo. Por tanto, lo que ha hecho es diluirse. Empezó
el género del misterio, pero es que hoy encontramos pseudociencia en el informativo, encontramos pseudociencia en el programa matinal de salud con consejos sobre cómo adelgazar poniéndose fajas de sudor en el vientre. Es que se ha expandido tanto que hablar de buenos y malos ya no tiene sentido. Esto es absurdo. Es eso el tema. Y has hablado de programas de salud, estamos hablando de Iker Jiménez, que es una figura potentísima, evidentemente, de este tipo de patochadas en la televisión, pero está también Chumari Alfaro, hablando de temas de salud, una persona Navarro, que como yo. puede recomendar beber orina en un programa de máxima audiencia por las mañanas en televisión española y que nadie le diga nada por ello, o intentar estudiar la personalidad de alguien leyéndosle el iris y las formas y colores que pueda tener con los temas de Claro, iridología. entonces hay que ser muy cauto porque ya no es veo un programa correcto y estoy a salvo, veo Cuarto Milenio y estoy sumido a las garras del diablo. No, es que no funciona así. Lo irracional lo ha permeado todo. Tenemos a premios Nobel de medicina recomendando homeopatía. Es que, de verdad, lo que hay que intentar hacer es que la gente entienda en la medida de lo posible, con nuestras pequeñas aportaciones y granitos de arena, hay que intentar entender que la razón no es un capricho y que la ciencia no es una manera más de ver el mundo como lo puede ser el budismo, ¿verdad? Estoy de acuerdo. La ciencia nos permite alcanzar unas verdades objetivas, la intersubjetividad que se llama en filosofía de la ciencia. Y el espíritu crítico tiene que estar permanentemente... es como si nos tuviésemos que vestir con él desde el momento en el que salimos de casa y no podemos quitárnoslo ni al acostarnos con nuestra pareja, porque tendemos a eso, tendemos a reconocer patrones y tendemos a simplificar. Disonancias cognitivas, bueno, podríamos estar hablando 5.000 horas. Os he puesto esto de fondo, que Crespo y Luis creo que no lo habéis visto porque estáis con el Discord, pero os he puesto de fondo otra vez la noticia de la jueza que ha determinado que la homeopatía pues no tiene evidencia. ¿Por qué? Porque en esa foto que han utilizado, que es una foto stock, se ve precisamente lo que decía Luis, al Premio Nobel de Medicina, Luc Montagnier, defensor de la homeopatía, dándole la mano al rector de la Universidad Politécnica de Valencia, Francisco Mora. Este hombre fue el que consiguió sentar las bases del estudio del VIH, del virus de la inmunodeficiencia humana. Y gíralo para el otro lado de la cámara, Luis. Es que no, ahí. Claro. Tío, ahora te tenemos. La gente ha estado y ahora estoy. No, solamente ha sido con la pantalla de internet, con la otra sales encuadrado, así que no te preocupes. Muy bien. Pero Listo. este hombre, el mismo que sentó las bases para estudiar el VIH, ahora es una persona que está en el movimiento negacionista del mismo en muchos aspectos. Planteándose que puede que no exista, arrojando oscuridad sobre el conocimiento que ya estaba bien asentado, no con nueva información o con retractaciones justificadas de aquello que él ha descubierto, sino simplemente con sentimientos, con impulsos que no tienen base y que pueden hacer mucho daño. Recordemos que precisamente hubo, si no recuerdo mal, fue en Sudáfrica, no fue en Sudáfrica, pero fue en un país de África, hacia el sur de África, que uno de sus dirigentes prohibió la entrada de fármacos antirretrovirales para poderlos tratar con medicina y terapias naturales. Y hubo miles de muertos por ello. Miles. Qué horror. Así que hablamos de una conspiranoia y un negacionismo que realmente es dañino. Y lo vemos de gente como esta. Gente que, precisamente, podría llevar Iker a su programa. O podría llevar otras personas como base de esa autoridad mal entendida. Lo veo todo muy complicado. No hay blancos y negros, como decías. Es una lástima todo esto porque en parte que esto cale de esta manera es un gran problema de la comunicación científica y es una cosa que creo que en años venideros tenemos que resolver y es la mala percepción que tiene la gente de la ciencia por dos razones. Es decir, por ejemplo, el hecho de que la ciencia se crea que es una cosa personalista, ¿no? Que se siga pensando todavía en esta idea del científico loco en su castillo que él individualmente hace las movidas, cuando actualmente la ciencia es para nada eso. Bueno, lo lleva siendo desde hace 200, 300 años. La ciencia y el conocimiento científico se forjan en una comunidad, en miles y miles de personas conjuntamente trabajando para llegar a una meta. Y las interacciones un poco que suceden en esa comunidad. Que haya un premio Nobel, que haya un señor, que una academia, fuera de lo que es la comunidad científica además, le haya dado un premio a ese tío, no le valida que todo lo que diga sea verdad, por favor. Eso es un argumento de autoridad que nada tiene que ver, ¿no? Ser un super top no te quita que acabes puto loco, básicamente, ¿no? O que digas locuras, ¿no? O que digas denuncia. Es lo que dice la comunidad científica, ¿no? Yo creo que en el caso del cambio climático, por ejemplo, esto es muy evidente. Esto es muy evidente. Es la comunidad lo que tiene que decidir y que la ciencia es una cosa que surge de la comunidad. Y por otro lado, otra cosa que creo que hemos fallado mucho es que nos han secuestrado el misterio. Y esto lo he comentado en otro episodio, lo comentó Patria Antroporama en su charla de Cultube, y es que, el misterio es una cosa inherente a la ciencia. Es decir,
Claro. Lo de que la gente tenga esa necesidad de responder preguntas, de que les den orden en el caos, esa es la meta de la ciencia. En la ciencia existen grandes misterios y los llevamos resolviendo desde hace cientos de años, utilizando el método científico. Y sin embargo, se nos ha robado esa idea del misterio para luego pervertirlo en este tipo de cosas, ¿no? Una Fijaos cosa, que- Luis, mueve otra vez la Perdón. cámara ahora que estamos en el plano Uy. general. Sí, sí. Para otro lado. Ahora, No ¿me sé veis por qué. mejor? Sí, exacto. No sé por qué te descentra tanto. Creo que lo debo de haber recortado raro el tuyo. Pero bueno, todo solucionado. Estoy muy cerca, más íntimo. Pues fíjate, al hilo de lo que dice José Luis, me parece fundamental que hagamos una pequeña excursión hacia el pasado y viajemos hacia la etimología de la palabra misterio, ya que es uno de los conceptos que van a rondar vuestro capítulo, vuestro programa, vuestro show, al que le deseo un éxito inmenso. La palabra misterio entronca con la raíz misterión y mustés. Mustés en griego quiere decir iniciado. Los antiguos misterios órficos eran congregaciones en las cuales unos elegidos, y esta es la clave, podían acceder a una serie de conocimientos sensibles sobre el mundo. ¿Por qué es la clave de que son unos elegidos? Porque no todo el mundo puede acceder a los misterios. Y esto está garantizando que desde la propia etimología, ese saber que ofrecen los misterios queda exento de la racionalidad, queda fuera de la razón. Se abre paso a lo que Platón llamaba la imaginación, que era la repugnancia del conocimiento, ¿no? Pero en definitiva, la gente que se dedica a bañar de un halo de misterio y de tacharnos de simples a las personas que, ¿verdad?, pues que trabajamos con elementos como la lógica de predicados, como la informática, como la experimentación, como el empirismo, pues precisamente refuerza la idea de secta, porque el misterio no es accesible a todos, sino a los iniciados. Y eso quiere decir que escapa al uso de la razón. Esto es un problema categorial de primer orden. Si el misterio por per se es incognoscible, es decir, si no se puede conocer, porque escapa a la razón, entramos en un terreno en el que todas las teorías, por más disparatadas que sean, tienen la misma validez. Todas las opiniones valen y el problema es que están impregnadas del relativismo y del sujetismo irracionalista de cada autor. Por eso las pseudociencias son tan creativas, por eso podéis hacer programas durante décadas recopilando lo que aparece en Internet, que no es más que un amplificador de lo que había en el siglo XIX, porque la imaginación no tiene límites, pero la razón sí tiene límites. Entonces me parece fundamental que la gente entienda que cuando se habla de misterio en ciencia, verdaderamente los hay. Quizá deberíamos nombrarlo incógnita, pero en todo caso esos misterios van a poder ser sometidos al aparato racional, ¿verdad? Y los otros misterios, los órficos, los bodhisattva, pues se quedan en el terreno de la fe y no tienen ningún tipo de equivalencia y sin embargo los venden como equivalentes. Es un problema de verdad muy gordo, muy gordo. Y podríamos, o sea, yo ya es por meter aquí muchísima Sí. cizaña, madre mía, lo he confundido ya para cortar metal. En fin, lo que quería decir con todo Bueno, no esto está es, mal visto. no, también podría ser, o sea, vamos a romper ya el nudo gordiano, ahora actualizado con eso, con una cizalla, pero lo Romper la que... reja del misterio. Exacto. Sí, sí. ¿Qué quiero decir aquí? Quiero hacer un comentario sobre algo que hace muy poquito estuve comentando, y es que hay gente que acusa de cientificismo, es una palabra que podríamos entrar ya a hablar en profundidad qué significa, porque como sabes, pues Sí, hay versiones de definiciones más duras y más blandas de sí. lo que es el cientificismo, pero lo utiliza Ujú. como ataque para, digamos que exponer a gente que cree que el conocimiento científico es superior, en cierto modo, a otras formas de obtener conocimiento, y que por lo tanto, en cierto modo, suele utilizar este tipo de recursos, como el que has dicho tú. Los conocimientos que por su propia naturaleza no serían accesibles si es que existieran a la ciencia, y por lo tanto la ciencia no lo es todo y hay otras formas de obtener conocimiento que no han demostrado en ningún momento su evidencia que son igualmente respetables. Es un tema un poquillo complejo, pero que creo que es muy relevante porque al final es algo de lo que se habla de forma indirecta en muchas ocasiones. ¿Qué opinas tú como alguien que sabe de filosofía mucho más que nosotros? Ujú. Bueno, es que tienes muchísima razón. Habría que decir lo primero, y estoy de acuerdo contigo, lo has publicado muchas veces por internet, y José Luis, tu tocayo de apellido también. Nos falta de verdad, y creo que como divulgadores es una tarea perentoria, es urgentísima, un marco teórico al que agarrarnos. No es lo mismo hablar de asuntos paranormales que de asuntos sobrenaturales, por ejemplo. No es lo mismo hablar de pseudociencia que de mala ciencia. No es lo mismo decir pseudocientífico que religioso o mágico. Está todo mezclado.
Claro, de la misma manera está mezclado el distinto nivel en el que se distribuye lo que llamamos la verdad. La verdad en filosofía tiene una polisemia y un campo de estudio vastísimo, que es la gnoseología. Podríamos decir, por resumir mucho y no aburrir al personal, hay distintos tipos de verdades. Hay una verdad subjetiva que es experiencial y personal, que es la verdad del sentimiento que cada uno tiene y que se modula precisamente con arreglo a una cuestión psicológica interna. Y luego está una verdad intersubjetivable, que es la que nos puede permitir construir modelos explicativos del mundo que podamos exportar a cualquier otro lugar de nuestro mundo y de otros mundos si los hubiera, porque tienen los requisitos de recursividad, etcétera, etcétera, que todos conocemos o que los filósofos de la ciencia por lo menos deberían conocer. Entonces, la ciencia nos ofrece el acceso a la verdad, en el sentido en el que un filósofo español, catalán, Jaume Balmes, decía, ¿qué es la verdad? Él se pregunta, ¿qué es la verdad? Y él decía, la verdad es la correspondencia entre el pensamiento y la realidad. Entonces, la realidad de los hechos naturales y la metodología, por tanto, científica se aplica a ello, es medible, contrastable y plausiblemente coherente con las teorías científicas que, por supuesto, se remodelan porque están sujetas a un constante desarrollo crítico interno dialéctico. Por tanto, la ciencia nos aproxima de una manera que nunca antes en la historia hemos alcanzado, con un rigor y una certeza a la parte de la realidad que podemos medir sujeta a criterios experimentables de razón y de deducción lógico-matemática. El problema es creer que la ciencia se puede aplicar a cualquier asunto o, dicho de otra manera, que haya verdades que no sean necesariamente científicas, que por supuesto que las hay, pero cuando uno quiere vender una terapia, cuando uno quiere invadir un país, cuando uno quiere sufragar económicamente un imperio, debería por lo menos sujetarse a normas lógicas, que muchas veces no hace falta que sean ni científicas, sino a parámetros lógicos. El problema de las pseudociencias es que entran en contradicción consigo mismas, ni siquiera son coherentes con su propio corpus, por lo tanto quedan desmontadas, es igual a nada. O sea, la que tienen en común una pared y una persona irracional que defiende creencias mistéricas es que no hacen uso de la razón. Y la razón es el instrumento del que se dota la ciencia para extraer regularidades empíricas que funcionan en cualquier lugar. El teorema de Pitágoras funciona aquí, funciona en la India budista, funcionaba en la Edad Media y mucho antes, ¿verdad? Y funcionará dentro de 3000 años aplicado a su contexto de estudio. Por tanto, no hay nada a día de hoy mejor que la ciencia para alcanzar verdades que podamos objetivar en un plano empírico. Y esto hay que asumirlo. Y esto no es dogmatismo, esto no es personalismo, la ciencia es lo más antipersonal que pueda haber. Otra cosa es que los científicos, porque son sujetos operatorios con sus problemas y sus dramas personales, se equivoquen y, por supuesto, hagan mala ciencia. Pero eso el tiempo lo determina siempre, siempre. Exacto. Y a mí una cosa que me ha gustado mucho que has dicho, y quiero hacer hincapié en ello, y es que la ciencia es evidentemente la mejor forma de obtener conocimiento sobre lo empírico que nos rodea, lo que vamos a poder de algún modo después medir de alguna forma para poderlo objetivar. Eso está claro. Y precisamente es una parte muy interesante porque estamos diciendo que puede haber otro tipo de conocimiento que no sea ni objetivable, ni medible, ni empírico, por lo tanto. Y eso significa, que es lo que decías tú, que pertenece a tu dominio, en cierto modo. No hay forma de exponerlo y que puedas llegar a saber si es cierto, si es falso. Entra en un limbo extraño. Claro. Que es interesante plantear en este caso si otras formas de conocimiento pueden en algún momento llevarse al gato al agua en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque si no va a poderse probar de ninguna manera, ¿hasta qué punto hay formas mejores que otras? O mi intuición y mi forma de ver el mundo es inferior a que venga, no sé, una persona, un teólogo que haya estado estudiando a Santo Tomás de Aquino o a, bueno, todos los textos clásicos y tenga su opinión bien fundada sobre ello. Me parece que hay ahí un mundo que es inaccesible, pero también me encuentro con un problema, y es que durante mucho tiempo se creía que el estudio de la conciencia humana era inaccesible y hubo muchísimos problemas y se dio la espalda a aquel que intentaba estudiarla. Pero hemos visto que los fenómenos subjetivables en neurociencia sí son estudiables. Así que, señor. ¿Qué es lo que se opina desde la filosofía de la ciencia realmente sobre esto? Sobre lo que sería la filosofía del conocimiento no producida por la misma ciencia, porque es de fenómenos que en ningún momento vas a poder contrastar. Claro, lo que has dicho es que nos faltarían horas y espero que no caigan en picado los espectadores. Yo espero que se me haya entendido, con eso me llega. Porque son temas densos. Ya sabéis que hoy en día se habla de gente intensita. A mí mi familia me llama denso.
porque la densidad es ese conjunto de materia en un espacio dado. Pues bueno, es un conjunto de ideas muy abarrotadas, así apiñaditas todas, en un volumen muy pequeñito de espacio-tiempo. Lo que hace la filosofía de la ciencia es intentar averiguar el núcleo de lo que se puede conocer. Y esto es la epistemología, la gnoseología. ¿Qué es lo que se puede conocer? Hay conocimiento, efectivamente, que no es científico, el conocimiento práctico que tiene un bebé, por ejemplo, de que no debe asomar su mano ante un caldero que quema. Eso es un conocimiento rudimentario, ¿verdad? Me refiero no a quitar la mano, que eso es un espasmo involuntario, sino al proceso mental por el cual luego él deduce que hay fuentes de calor y por asociación e ideación programática mentalmente, él va atribuyendo un esquema de vida y empieza a conformar, como decíamos antes, con regularidad empírica, a qué fuegos no debe acercarse. Sin embargo, En si definitiva, puedo hacer un inciso neurocientífico sí, sobre ello, sobre el conocimiento que puede tener un bebé, el cerebro se puede entender desde muchas ramas de la neurociencia como un órgano predictivo. Un exacto. conjunto de neuronas que lo que intenta es predecir aquello que va a ocurrir en función de todos los datos que haya podido ir ingiriendo. Sí, Y, sí. en cierto modo, sería un ensayo y error donde aquello que no se ajusta a tus predicciones lo descartas y buscas un modelo interno mejor para explicarlo. El método científico dentro de la ambigüedad que puede suponer definirlo sería muy, muy equiparable a lo que estaría haciendo ese niño. O sea, incluso en este caso está muy, Claro. muy unido. Sí, sí, no se ha externalizado formalmente con un Exacto. lenguaje científico, pero desde luego que ese bebé tiene un conocimiento práctico de su mundo. Eso es conocimiento. No es un conocimiento científico en la medida en la que está explicitado. Es decir, no es lo mismo Exacto. saber hablar español que conocer la gramática del español, que son sus lenguas formales. Por tanto, tú no tienes un conocimiento estructural de fonología, pero sí dominas un conocimiento práctico que es hablar un idioma. Por tanto, aquí la clave, y yo creo que casi vale la pena incluso emplazarlo a otro programa si queréis, o a otra sección, o a otro mundo, o a otra vida, hay que definir qué es conocimiento, hay que definir qué es ciencia, hay que definir qué es divulgar, hay que definir qué es paranormal, qué es sobrenatural. Insisto, para mí lo más importante desde que empecé a leer es aclarar las ideas, que al final es lo único que hacemos los filósofos. No hay que ser más ambicioso que eso. Clasificar ideas, encontrar las contradicciones que tienen entre ellas e intentar extraer de ahí modelos formales que expliquen las relaciones entre conceptos. Eso es lo que hace un filósofo, no hace nada más. Y el que pretenda vender que hace algo más, pues es un parafilósofo. Exacto, pero Pero es no verdad, filósofo. hay que ir a la base porque la mitad de las veces que se debaten estas cosas es porque estamos No se partiendo de sabe, claro. definiciones distintas. Sí, sí. Podemos Mira, sí, sí. remontarnos incluso a aquello de Leibniz y su intento de crear un lenguaje absolutamente lógico. Esa frase clave Claro. de llegará un momento en el que cuando dos personas quieran discutir algo dirán calculemos, porque será un lenguaje Sí, muy, muy lógico, imposible de que pero te salgas por peteneras. totalmente. Hmm. Fijaos, Jacques Derrida, el filósofo francés, decía que debates que se producen solamente porque no hay un acuerdo terminológico, no hay un marco conceptual. Entonces, la mayoría de los debates filosóficos son en realidad debates lingüísticos o semánticos. Por traer un ejemplo que pueda interesar a nuestra audiencia, la diferencia entre lo sobrenatural y lo paranormal. Y volvemos al ruedo porque Ignacio y yo tenemos el peligro de terminar haciendo filosofía de la ciencia sine die, Es que ya probable. lo veo, que ya lo veo venir. Pero lo sobrenatural es aquello que está por encima de la naturaleza, ¿no? Por aquello que está por encima del universo observable. Y de ahí muy importante lo que decía Ignacio, hace 200 años la conciencia no era observable, quizá lo sea en el futuro. Lo que es observable por nosotros también va evolucionando históricamente, eso es un materialismo histórico. Entonces, si lo sobrenatural escapa al naturalismo metodológico y está por encima de la naturaleza, lo paranormal sería, en cambio, lo que trasciende a la naturaleza actual de la ciencia, pero no trasciende a lo que algún día podamos observar. Y a esto se agarran la legión de los misteriosos. Es decir, hoy en día no sabemos que los espíritus se puedan comunicar con nosotros, pero quizá algún día sí. Bueno, pero es que el problema no es ese, el problema es que usted no ha definido, ¿verdad?, la idea de espíritu, y que la idea de espíritu es contradictoria, pero no ya con la experiencia, es contradictoria lógicamente por una serie de motivos que ahora no puedo desarrollar. Por tanto, el que sostiene esas formas termina siendo un mentecato. Espero que no me denuncie. Bueno, lo bueno de usar léxico viejuno es que igual no entra en la criba de denuncias. Sí, sí, pues estoy bastante de acuerdo, pero
hay una cosa que me preocupa, porque hemos hablado mucho de... Ya volvemos, perdona. Pero hemos hablado mucho de la importancia de definir los conceptos a nivel lingüístico y poder trabajar bien con ellos, pero hay quien se pasa de rosca y reduce todos los problemas solo a lo lingüístico. Tenemos gente muy, muy fanática de Wittgenstein, que repetirán frases suyas en redes y que... Bueno, recordemos que Wittgenstein creía, en uno de sus momentos, tenemos muchos Wittgenstein a lo largo de su trabajo, que había acabado con la filosofía, que la filosofía ya no tenía sentido y que era al final todo un problema de no ponerse de acuerdo. Claro, el problema de... ¿Me escuchas, Ignacio? Te escucho. Tengo un poquito de retardo. Ay. Sí, sin duda. Los problemas filosóficos no son reducibles, como quiere la corriente analítica en ciencia, a problemas lingüísticos en absoluto. Los problemas filosóficos son problemas de contenido. Platón decía que alepatatakala. Platón decía, lo bueno en griego, lo bueno es difícil. Es decir, lo que es muy difícil es formarse lo suficientemente como para saber que uno habla de lo mismo, pero el lenguaje es el vehículo, el problema es puramente de contenido. Pero si encima ni siquiera hay un acuerdo lingüístico, no pretendas entrar al contenido porque es que vas a patinar de lo lindo, claro. Totalmente. Pues, Crespo, sentimos haberte secuestrado. Aquí Carlos 12SV ha dicho por el chat, parpadea si estás secuestrado. Y he parpadeado 2 veces. ¡Oh, no! No. Regla número 1, cuando hay gente hablando cosas interesantes que evidentemente no, o sea, que no tiene nada interesante que decirte, puto callas. Joder, otra denuncia, tío. Es que no aprendo. Esto es la naturalidad, Crespo, esto es la tele. Esto es la tele. Vale. Y quería comentar algo. Sí, digamos que yo soy de esas personas que a mí... Hay un amigo mío que me dice precisamente, mi amigo Pablo Bueno siempre me ha dicho, hay 2 tipos de conversaciones en este mundo. Las discusiones que son sobre definiciones, sobre no estar de acuerdo en cómo se define una cosa, y luego están las discusiones que merece la pena mantener. Correcto. Que es, sintetiza todo lo que hemos hablado un poco. Y en ese sentido a mí me gusta mucho trabajar eso, como tenerlo todo muy bien definido. Para mí, fíjate, cuando me planteé esta pregunta sobre... Nos metemos mucho con las pseudociencias, nos metemos mucho con la homeopatía, con el terraplanismo, etcétera, ¿no? Pero por otro lado tenemos las religiones. Convivimos todo el rato con gente cristiana, musulmana, etcétera. Y cuando tú formalmente, ¿no?, te pones a comparar las cosas que piensan, pues a lo mejor tú, de una manera objetiva, pues dices, pues oye, los dos están teniendo un pensamiento mágico, podemos decir. Podemos hablar de un pensamiento mágico los dos. ¿Por qué no nos metemos también al igual con la gente que es así de religiosa? Es decir, ¿por qué realmente dentro del escepticismo hay escépticos que se enfocan solamente en la pseudociencia y otros que abren el abanico e incluyen en las religiones? Bueno, yo creo que una diferencia brutal entre esas 2 cosas, y esa es la definición que yo establezco para decir qué es una pseudociencia y qué es algo religioso, es que los dos efectivamente son pensamiento mágico, solamente que en muchos casos, o en la mayoría de casos, la gente que es religiosa mantiene eso totalmente en el ámbito personal. Lo mantienen en el ámbito personal. Ellos aceptan que es pensamiento mágico y ya está, fin de la discusión, porque ya no es un callejón sin salida. O sea, si te aceptan que es una cosa irracional, tú ya no puedes decir más. Lo respetas o no, y ya está. Es una cuestión irracional también. Pero hay un problema, y es cuando ese mundo irracional que no buscas que tenga una validez más allá de lo que tú sientes, tenga implicaciones sociales y políticas. Correctísimo. Eso es cierto, esa es otra vertiente de las cuestiones religiosas, ¿no?, que es una cosa que es histórica, ¿no? Pero quitando también esos casos de instituciones, las instituciones religiosas, etcétera, cuando quieren intrometerse en la vida de las personas, quitando eso por un lado y simplemente pensando en esta concepción personal, lo que pasa con las pseudociencias, y por eso son pseudociencias, es que son pensamiento mágico que se disfrazan como ciencias. Quieren venderte que son algo racional, quieren venderte que son algo científico. Y no aceptan. El terraplanismo, por ejemplo, yo creo que es la versión más extrema de esto, sin ninguna duda. Es pensamiento mágico que se disfraza como pensamiento científico. Y yo creo que esa es la diferencia más interesante. Hay un tema preocupante y seguramente saldrá también en vuestros programas, y es el mero hecho de llamar pseudociencia y de incluir la palabra ciencia en el apócope para referirnos a estos cantamañanas, a estas fórmulas, a estas simplezas, ¿verdad?, teóricas. Es un privilegio que no deberíamos darle. Correcto, sí. Yo lo suelo llamar, con perdón, pseudolistos, porque
son listillos, pero listillos. también, pero son falsos listos, son gente a veces, ¿verdad? Pues con pocas entendederas. Me parece que has dicho que has dado una clave. ¿Os acordáis de Expediente X? Cuando, bueno, claro, soy muy mayor, muy mayor, mucho más mayor que vosotros, pero todavía no sabemos cuánto de mayor hasta el final he del visto chat. algunos capitulillos, Pues el protagonista tenía un mensajito en un cartel a sus espaldas en su oficina y decía, I want to believe, quiero creer. Es decir, cuando a mí me suelen preguntar por qué creemos en cosas raras, haciendo un poquito el homenaje al título de Michael Shermer, pues entre otras cosas porque queremos creer en cosas que nos consuelan, el credo consolans de la Edad Media. Son cosas que nos hacen sentir bien y nos dan esperanza, control, todo eso de lo que hablábamos. Pero claro, ¿qué ocurre? Que la pseudociencia es efectivamente lo que se pretende vestir de ciencia. Y aquí el conflicto entre ciencia y religión, que ya no es un melón, es una sandía, pero eso tiene que ser algo mucho más grande, que abriréis algún día, espero, pues sí que es pensamiento mágico en el sentido de Fraser, pensamiento mágico religioso, pero no es pseudociencia. Lo que ocurre es que a veces, en nombre de la religión, se ataca a la ciencia con pretendidos argumentos racionales. Toda la teodicea consistía en esto. No era ciencia, pero sí era racionalidad. Las iglesias en Estados Unidos que defienden el creacionismo como una alternativa científica convierten un credo religioso en el escudo y el alabastro de una práctica pseudocientífica. Por tanto, se pueden llegar a fusionar. Pero en todo caso, creo que has dado en una clave, y es que tenemos un respeto por el que cree. Nos hemos educado en una cultura católica. Yo soy culturalmente católico, aunque soy ateo. Mi forma de ver el mundo, mi forma de entender la solidaridad, incluso pues la monogamia, la fidelidad a mi novia, está completamente empapada de catolicismo. Y en ese sentido quizá nos da miedo porque entendemos que dañamos sentimentalmente al otro, cuando, como muy bien comentaba Ignacio Crespo en una entrevista que le hicieron en Razón y Fe, el proselitismo lo hace siempre el religioso y no el otro. Y el problema es que en nombre de Dios se han construido sistemas científicos pretendamente validables. Y ahí está todo mezclado de nuevo en esa urdimbre, en esa simploqué que llamaban los griegos, y cuesta muchísimo desenmarañarlo. Pero me interesa mucho la idea de pensamiento mágico frente a pensamiento racional. Creo que es muy válida para empezar a partir de ahí. Que ya es otra discusión completamente diferenciar que es mágico de que es racional. Creo por que es supuesto, una discusión... pero por supuesto. Es sí, que es todo así, esto es todo fantástico. Pero si os dais cuenta, mago al principio tenía una magus en griego tenía una acepción muy interesante, pero luego cuando se transforma en hechicero y bruja, respectivamente, en función del sexo género, pues adquiere la connotación negativa. La propia Iglesia es la que dice, cuidado, los magos, los hechiceros, las brujas, los curanderos son enemigos de la razón. Esto es muy interesante, porque la Iglesia ha hecho de contención de pseudociencias a lo largo de la historia y de irracionalidades. Y ya es como que te explota la cabeza. ¿Cómo puede ser que la religión, fundamentada en el pensamiento mágico, haya detenido y en muchas ocasiones haya promovido la racionalidad? Pues muy sencillo, porque solo Dios puede acceder a las realidades que no son terrenales. Entonces, los médicos, los magos, los médicos en el sentido de curanderos, los hechiceros, las brujas, los demonios, eran todos el enemigo de la razón, porque la razón era Dios. Es que ya, bueno, es fascinante, es fascinante. Es una justificación muy curiosa. Yo, fíjate, a esta pregunta que has dado, la respuesta que le daría es cuestiones empresariales. Porque a la Iglesia no le interesaba, ¿no? Que claro, hubiera... es un MBA. Claro, que hubiera una competencia en el ámbito mágico que no fuera el cura y la parroquia. Totalmente. Pero me gusta, fíjate, una cosa a mí me fascina mucho es estas argumentaciones filosóficas, racionales, a cuestiones empresariales, históricamente, ¿no? En el momento de la historia está como una justificación a este tipo de cosas, ¿no? Muy parecido, por ejemplo, a algunas justificaciones que tenían los nazis, ¿no? Para justificar pues, el holocausto, etcétera, ¿no? Sí, bueno, claro. Pero... No, pero es que lo que has dicho, fijaos, antes os hablaba de la fisiognomía, que era la técnica según la cual se podía deducir de los rasgos físicos, de la fealdad, de las proporciones antropométricas del rostro, de la nariz y demás, se podía deducir
la altura o la bajura moral de alguien, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, pero esto nace en Mesopotamia. Luego en Grecia, Homero, por ejemplo, atribuía la fealdad del guerrero Tersites, que luchó en Troya, a su vileza y a su vicio. Era un hombre que estaba dedicado a asesinar y a violar, y entonces decía que era feo y que violaba. Pero es que esto llega hasta el Holocausto y llega hasta el nazismo. Claro. Tenemos todos los experimentos que asocian la fealdad supuesta, repito, por favor, no quiero denuncias, la fealdad supuesta de gitanos y otras etnias desgraciadamente y tristemente machacadas, judíos, hispanos, africanos, asociaban sus rasgos físicos a su vileza hasta el punto de que los despersonalizaron y los podían triturar como animales. Por tanto, el problema de las pseudociencias y el problema de las religiones cuando han sido problemáticas, y creo que lo son, es su irracionalidad, no ya su acientificidad, sino su irracionalidad. No sé cómo lo veis. Fíjate, una cosa que comenta 12SV me ha parecido muy interesante. Por cierto, todos los comentarios que he leído... Estoy intentando leer, pero va toda leche. Una cosa estupendo. Y dice 12SV, y llega hasta la inteligencia artificial que han buscado con reconocimiento facial intentar reconocer el riesgo de delincuencia de una persona. Totalmente. Eso es fisiognomía, eso es Mesopotamia, eso volvemos atrás 5.000 años, es increíble. Sí, pero es que está totalmente instaurado, a pesar de que nos parezca una locura. Por ejemplo, algo que tiene que ver, aunque no es exactamente lo mismo, es el respeto que se tiene todavía por el trabajo de Paul Ekman sobre las microexpresiones en muchísimas facultades de psicología. El trabajo de Paul Ekman es muy interesante, da lugar a series popularmente conocidas como Miénteme, que hace que la gente lo conozca todavía más, pero realmente se basa en ideas muy, muy retrógradas, donde creen que pequeñas características, ya sean antropométricas o de expresión, en este caso, del rostro de alguien, son suficientemente universales y unívocas como para poder decir qué es lo que ocurre con esa persona, qué está pensando, cuáles son sus intenciones, cuál es su altura moral. Todo eso muy bien reducido a un simple patrón externo. Y no tiene una base. Sí que encontramos algún ejemplo de protociencia con unos conceptos similares en frenología. Los primeros momentos de la frenología, donde sí que era un intento de hacer objetivable el estudio de la mente. Estaban equivocados, tenían algunos puntos que podríamos justificar como que estaban apuntando hacia el lugar correcto, pero que estaban muy lejos de encontrarlo. Y hace que pensemos por qué estamos tan empujados a buscar esa expresión externa, ese correlato exterior de los procesos tan abstractos que ocurren en nuestra forma de ser y en nuestra mente. Porque al final es esa reducción. Totalmente. Fascinante lo que dices. La frenología que nace allá, en el siglo XIX, ¿no? Y por parte de médicos, que esto es lo interesante, muchas pseudociencias las originan médicos. Por lo tanto, señores y señoras, ser científico no implica ser razonable. Yo siempre digo, todos los seres humanos somos primates, todos los seres humanos somos racionales, pero no todos somos razonables, haciendo una pequeña broma con las palabras. La frenología, hubo un abogado, George Combe, que en el año 1841 publicó un libro famosísimo, que era el manual para elegir esposas. De esto hablaba un poco antes, en función de lo de la cabeza, la frente y tal. Pero es que de ahí salen muchas otras pseudociencias asociadas que diseñaron médicos, como la craneometría, que tú, Ignacio, conocerás, y quizá José Luis también, que es ya no la disposición de órganos internos en el cráneo, sino el propio peso y dimensiones del cráneo, para deducir su personalidad, su inteligencia. Esto, ha llegado hasta la arqueología de hace nada, ¿eh? Y lo interesante es que aparecen temas como la filoprogenidad, la amatividad, un montón de barullos pseudocientíficos que en el fondo lo que intentan dar cuenta, comentaban por el chat que el miedo vende mucho. Claro, este señor George Combe, y doy la razón a José Luis Crespo, era un abogado escocés y ganó mucho dinero con lo de la frenología. Por tanto, muchas veces es lo que hacen, pues eso es como una práctica de economía de empresa puramente. Y no la solo economía, porque justo que hablamos de la frenología y de la fisionomía, y podemos hablar incluso de ejemplos actuales como la morfopsicología, que también tira por ahí. Bueno, vaya rollo. Es que telísima. Sí. Pero todo esto es al final por intereses personales, ya sean económicos o validar tu ideología política, porque la frenología tuvo esto muy detrás. El poder, como decías, justificar el maltrato a determinadas etnias en base a que no cumplían el canon de belleza de la gente que estaba juzgándoles. Eso es muy complejo y al final es muy clave en la historia de la frenología. El decir, yo saco un partido de, ya sea el tema económico o refrendar mis opiniones, que no son más que opiniones, con algo que parece ser ciencia y cometer verdaderas barbaridades. Porque una cosa es que mires mal a alguien y otra cosa es que se llegue a juzgar y condenar a veces
a la muerte Sí, a alguien claro. por sus rasgos o porque tenga una tuberosidad mastoidea más llamativa que otros. Claro, y la ley se ampara en esa ciencia porque se Hmm. le confiere una autoridad, efectivamente. En un contexto un poco más jocoso, he visto Sí, este sí, por tipo Dios. de prácticas utilizadas, por ejemplo, en los bustos de Cleopatra para ver qué carácter tenía. Por Este es un ejemplo. montón de revistas así como de historia Sí, chunga, o ¿no? las momias de Nazca en Perú. Lo de las momias de Nazca lo trataron en el programa de guía extraterrestre. Tuve una polémica con ellos y me vetaron automáticamente, porque claro, no interesa. Me Claro. dijeron, Vale. este señor ya no entra más aquí. Es increíble lo que comentáis y tiene mucho que ver con lo que decíamos, la distinción entre sobrenatural y paranormal aplicada a los sesgos cognitivos. Hablaban por el chat de lo de las caras y la pareidolia y demás. Daos cuenta de una cosa, por ir a algo, un ejemplo terrenal, los programas del misterio, como trabajan con el misterio en el sentido griego, es un conocimiento inaccesible a los no iniciados. Además te dicen, pero es que tú no has estado en avistamientos ovnis, no puedes hablar de esto. Es muy cerrado, son círculos cerradísimos. Pues yo lo que he hecho muchas veces es preguntar a Cuarto Milenio y a otros programas, como hemos hecho tantos, por los archivos originales de las fotografías, demonios, las fotografías tan famosas que corren por internet, con fantasmas, con espíritus, con niñas muertas, la chica de la curva, el chico del bar, el abuelo de la montaña. ¿Qué ocurre? Que nunca te mandan el archivo en RAW, escrito para los que nos ven RAW, es el formato en bruto, es lo equivalente al negativo digital. Entonces, digamos que ese formato registra todos los datos que ha captado el sensor digital de una cámara, sin alterar. Nunca te lo mandan, siempre mandan, pues bueno, pues archivos alterados o cuestiones así. Y Claro, cuando yo veo porque en cuando Cuarto te mandan Milenio, un RAW, tú sabes que no lo han alterado de ninguna manera. exacto, Esa es es la la clave. manera de... Es el negativo antiguamente de las películas de fotografía, es todo lo que ha captado la cámara tal cual. Y ahí un técnico, a mínimo entrenamiento que tenga, puede decir, mira, esto es un reflejo, esto es una opacidad, esto es un tema de diafragmas, tal. Entonces, nunca, Creo que no es una cuestión de que no pueda alterarse. Puede alterarse sin sí, problemas. Lo que con pasa es que, procedimientos químicos, efectivamente. sí, bueno, no tanto, o sea, se puede hacer digitalmente también. O sea, es un RAW, Ah, bueno, sí, sí, es un claro, archivo, sí que puede hacerse. Pero la cuestión es que hay tanto dato, es decir, el RAW es una calidad tan bruta, o sea, es RAW, es claro, crudo, es sin comprimir, es todos los datos, sí. que alguien que sepa mucho de foto te puede pillar muy fácilmente. Ahí Claro, a Eso eso es. vamos. hay una probabilidad muy alta de que te lo Se pilles. puede alterar, pero deja un rastro, Claro, digamos, eso ¿no, vamos. Crespo? Sí, esa es la cuestión del RAW. Pues nunca entregan estos archivos. Entonces volvemos a También lo es de cierto, siempre. y ahí voy a hacer de abogado del diablo, también es cierto que muchas de estas fotos pues Sí, está tomado por un señor que va pasando por ahí de repente, oh vaya, un ectoplasma, y saca su cierto. móvil y Sí, clic. El RAW solo sí. se puede tomar si tienes una cámara buena. Y es improbable que tengas a un Cierto, fotógrafo con su cierto, cámara. Así Pero cierto. es que que Luis nos estaba hablando de avistamientos ovnis, que en muchos Sí, casos es gente que queda para ver ovnis que eso saben es que ocurren en cierto. determinado lugar y van con No fucking cámaras. sense. sí, 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 no no, pero fucking fíjate, sense. pero incluso lo que ha dicho José Luis tiene mucho sentido porque cuando el archivo procede del pastor con sus ovejas al que su prima le regaló una cámara y de repente se dispara accidentalmente y sale un unicornio, pues en estos casos tan paradigmáticos, lo que en los programas del misterio te dicen siempre es que este fenómeno es inexplicable. No, no es inexplicable, no, está inexplicado. Y aquí abrimos otro melón. Lo que no está explicado no quiere decir que sea inexplicable. Y aún más, lo que sea inexplicable a día de hoy no quiere decir que sea misterioso, simplemente es una incógnita, pero no tiene por qué apelar a mundos ocultos, los cuales además supuestamente se conocen, como el caso del terraplanismo, y se intentan obviar por procedimientos de grandes gobiernos, ya entra la conspiranoia y todo el rollo. Es decir, hay que entender que no todo tiene explicación en la vida y que la fascinación que tiene Iker Jiménez por quiénes somos, por qué somos como somos, estamos solos en el universo, esa fascinación la comparte cualquier persona. ¿Cómo no sentir fascinación ante la naturaleza, ante el sentimiento, llamémoslo espiritual, llamémoslo extático, de entrar en una catedral con un eco y unas vidrieras impresionantes? Pero por favor, esto es parte de lo que nos hace humanos. El problema es pensar constantemente que hay cosas que se nos ocultan, porque si os dais cuenta, las pseudociencias siempre son como un poquito pseudociencias contra, se habla de las ciencias alternativas. Bueno, señores, no hay ciencia alternativa. Esto es un invento. Exacto, pero es un movimiento que no es alternativo necesariamente a la forma de obtener conocimiento, sino que lo que les motiva a llamarle así es que es alternativo a la autoridad que creen que existe
tergiversando la información y las pruebas. Entonces, Muy bien. esa es la alternativa que ellos buscan y es una alternativa que es ridícula en muchísimos aspectos y cada vez, por suerte, más ridícula. Porque es verdad que hay muchos estudios que al final están alterados, etcétera, etcétera, pero en cualquier lado, en cualquiera de los dos lados de esta Sí, batalla. sí. Oye, hay algo muy curioso por lo que me gustaría preguntaros. Siempre se dice, estamos viviendo la época en la que más pseudociencia existe. Bueno, en ese sentido la respuesta probablemente es que sí, porque la capacidad de la tecnología para revertir... Pero no estamos viviendo seguramente el momento en el que más misterio abunda. Yo pienso en el Renacimiento, siempre se habla del Renacimiento como la época en la que estalla, bueno, al final del Renacimiento, ¿no? Todo el, ya sabéis, la revolución científica, hablamos de casos insignes, grandes nombres que heredan el ánimo renacentista como pues Tycho Brahe, Kepler, Copérnico, Galileo Galilei, nombres insignes de los siglos XVI y XVII que viven una vuelta de tuerca y empiezan a poner al hombre, se retorna el antropocentrismo, ponen el hombre, el ser humano, entendedme, hombres y mujeres, en el núcleo del pensamiento. Y sin embargo, a pesar de que la religión se empieza a debilitar, el Renacimiento es un momento en el que precisamente porque el hombre es lo central, el ser humano es lo central, se intenta controlar toda la dimensión humana y en ese intento de control el Renacimiento es paradójicamente un momento de la historia donde aparecen pues irracionalidades de lo más creativas y variopintas. Esto es interesantísimo. Quizá pueda pasarnos hoy en día lo mismo. Quizá ocurra que en un momento en el que parecía que vivíamos en una sociedad tecnológica, científica, positiva y controlada, haya un retorno al saber ancestral. Esto ocurre, el tema de las conspiranoias está clarísimo, en momentos históricamente de cambio, de modificación. Internet aquí creo que es clave para explicar la extensión con la que parece que podemos atender a la conspiranoia. Tengamos en cuenta que los gobiernos mienten, demonios, lo hacen descaradamente, constantemente, y algunas veces se les api. Entonces, claro, para alguien que no tiene muchos conocimientos, que tiene miedo, que tiene incertidumbre, cuya situación vital quizá está acechada por peligros socioculturales o estructurales, demonios, haciendo de abogado del diablo, como hacía antes José Luis, quizás sea completamente natural intentar soñar, imaginar o temer lo que no vemos, ¿no? Por tanto, muchas veces yo en la navaja de Ockham procuré hacerlo, no tratar a la persona crédula, a la que es engañada o a la que honestamente duda, sin tener un marco teórico muy definido, no intentar insultarla o desmerecerla, porque en algún punto todos somos un poco supersticiosos. Neurocientíficamente, neurofisiológicamente se empieza a desarrollar la respuesta a por qué atribuimos, está el principio de la causa agente y demás, por qué atribuimos patrones. Entonces, ¿qué os parece, por ejemplo, si la tecnología es el nacimiento de nuevas pseudociencias, que lo es, quizá tengamos que aprovecharla para darle la vuelta, ¿no? Es decir, no vivimos una época dorada, pero tampoco una época infernal. Es que yo creo es Creo más que de todo. Quiero decir, ahora te doy paso, es muy rápido lo que voy a decir. Porque es verdad que el Internet vale para esparcir ese tipo de soluciones que digamos que resuenan con esa búsqueda del misterio que tenemos todas las personas y entonces que se aceptan muy bien todas estas explicaciones místicas, pero también está valiendo para formar a la gente en ciencia más de lo que han estado en muchos otros momentos. Aquel que tiene interés puede entrar y puede informarse de muchas cosas que antes no habría estado a su disposición. Así que supongo que sí, pero creo que aquí Crespo, que es el que más mueve Internet, sabrá más de esto, habrá reflexionado más. creo, y si me permitís, acabamos con esto y vamos al buzón, Ignacio. Me parece correcto. Por supuesto. Eh, Creo simplemente que vivimos en una época de interfase. Sin Internet, al fin y al cabo, lo que creo que hace es lo amplifica todo. Lo amplifica, ¿no? Y creo que expone verdades que no son claras, porque creo que hace muy visible la colmena. Hace muy visible lo que es la sociedad de verdad. Por eso la gente sale espantada de Twitter, porque está viendo la naturaleza humana en su esplendor, ¿no? Eso puede Y ser. por eso por eso mucha gente critica Instagram, porque está viendo otra faceta humana en todo su esplendor. En ese sentido, creo que lo que pasa es que también vivimos en un momento, al menos aquí en España, en otros países seguramente sea distinto, pero vivimos en un momento en el que las religiones mayoritarias están en decadencia, en el que creo que hay una contradicción evidente entre lo que la sociedad permite y lo que los textos religiosos dicen, o lo que tradicionalmente se ha dicho desde los grandes altares y desde, al menos aquí en España, repito.
Y eso, y a la vez, que eso, lo que justamente tú has dicho, Luis, que ahora mismo, realmente tú miras a tu alrededor y ninguna de las grandes preguntas de la ciencia se centra en cosas que tú intuitivamente cotidianas, preguntas intuitivas y cotidianas que te puedes hacer. Evidentemente, si te preguntas qué hay más allá de la muerte o por qué estoy aquí, pues evidentemente no, porque eso no son cuestiones científicas de momento. Correcto. Así que, entonces, claro, las grandes fronteras de la ciencia están en movidas muy raras. La constante cosmológica, el problema de la naturalidad, hablando en cosas de física. Mientras que ocurre cualquier fenómeno natural a tu alrededor y prácticamente la ciencia tiene una respuesta para todo. Es prácticamente que, y Ignacio seguramente no estará de acuerdo conmigo en cuestiones neuro, pero prácticamente todas las preguntas que te puedes hacer mirando a tu alrededor están todas contestadas científicamente. Eso por un lado. Y eso por otro lado choca con el sentimiento religioso. Y eso creo que deja a muchas personas en un vacío por dentro que creo que a veces llenan con cosas mágicas. Chesterton decía aquello de que el hombre ha dejado de creer en Dios para pasar a creer en cualquier cosa. A mí me llama la atención las encuestas, solo un dato. En Estados Unidos el nivel de seguimiento de algunas pseudociencias crece sin parar entre población joven, población con acceso a Internet, población incluso con estudios superiores. La cantidad de gente que en Estados Unidos de cierta edad con estudios superiores se revela a favor de que la astrología pueda contener alguna verdad, supera a un tercio de la población. Una cosilla, si me permites, porque aquí en el chat están comentando algo que en parte es cierto y en parte es un error absoluto, y es que la ciencia deja un agujero muy jugoso a la consciencia. Eso es verdad en cuanto a que hay muchísimas cosas que están en nuestro alrededor, de hecho están incluso dentro de nosotros, que no somos capaces de explicar a día de hoy bien, de forma fundada, y de darles pues lo que estamos buscando desde hace siglos. Pero que la consciencia se puede estudiar científicamente es algo que está totalmente aceptado por los neurocientíficos cognitivos y neurofisiólogos. Hay maneras desde hace mucho tiempo, desde que Crick, el de Watson y Crick, decidió cambiarse de campo y buscó los correlatos neurales de la conciencia, que están totalmente trabajados y están prometiendo muchas cosas que poco a poco van cumpliendo. Entonces, eso es así, pero por supuesto, hay cosillas que todavía no hemos podido explicar. Y otra cosilla, que es justo lo que estabais diciendo. El tema de las religiones como lugar desde el que viene mucho pensamiento místico, que se cae lo que es la institucionalización de la espiritualidad y que tienen que buscar otro lugar donde cobijarse. Y acaban en Reiki, acaban en homeopatía, acaban donde sea. Eso en cierto modo está más o menos visto y se ha podido comprobar que muchas veces para poder eliminar este tipo de pensamientos dogmáticos que no están basados en algo que tú puedas aprender realmente asir, es a través de una sustitución, de darles otra comunidad, de darles otra forma de resolver sus problemas, de necesitar tener alguien que les apoye, una serie de principios que seguir, y suelen estar de mano del humanismo laico, de pensamientos que intentan poner al hombre o a la mujer, al ser humano en el centro, de crear una ética razonable que no sea dogmática y que no le dé la espalda a la ciencia, y a partir de ahí construir comunidades que sean pues aptas para una vida normal y que no tengan que basarse en dogmas. Totalmente. Sí, de acuerdo, sí. Creo que con esto podemos cerrar. Hay un chico que pregunta, ¿quién es Luis? Creo que ha llegado un poco tarde, pero igual no sabe quién soy, pero sabrá qué años tengo. Muy pronto, muy pronto. Es verdad, es verdad. Vale. Ignacio, echamos un ojillo a lo que haya en el grupo de Facebook y resolvemos lo de Luis, o resolvemos lo de Luis directamente. Me parece muy bien la primera opción. Yo haría grupo de Facebook y al final lo de Luis. Así vale, que... os recuerdo a la buenísima gente del chat que tenemos un grupo de Facebook en el que estamos posteando un montón de movidas. A una cabecera, el buzón, es una cabecera el buzón. Madre mía. Es que además lo estoy viendo con retraso, así que no sé qué está pasando. O sea, que es todo mal, ¿sabes? Sí, pero no te preocupes. Ahí está. Ahí tenemos. Aquí tenemos vale, todo. Estupendo. Os paso el link de esto. Bueno, os lo ha pasado, disculpa. Y aquí tenemos, y bueno, he hecho primero una preguntilla así a lo loco. No, espérate, no lo he sabido. Bueno, cuéntame, Ignacio, por favor, echa un cable. Bueno, tenemos aquí de todo. Esta semana ha habido muchísimo movimiento en el grupo, además un movimiento bastante interesante porque como que se va afinando. Vamos dejando claro lo que esperamos y la gente va pillándonos el rollo enfermo que tenemos. Y cosas como esta
son bastante interesantes, porque estamos ahora viviendo un momento en el cual la desinformación sobre temas científicos está en un pico, porque tenemos ese supuesto riesgo biológico del coronavirus, que sí, por supuesto que es un riesgo, casi cualquier cosa es un riesgo, pero no al nivel apocalíptico que muchas veces se presenta. Y hay muchas corrientes que han intentado buscarles el punto de conspiranoia a todo esto, porque conspiranoia puedes encontrar incluso en terremotos o aviones que se estrellan en el otro lado del mundo. Y aquí tenemos una especie de infografía que habla de algo que es una tragedia, que son las muertes y los casos de infección por el coronavirus, pero planteándolo como que es un arma de guerra de los Estados Unidos. Y no es el único sitio, hay muchos lugares que lo han dado por hecho y han dado noticias dando por hecho que esto es un arma bioterrorista. Eso es bastante, bastante serio. ¿Podrías, por favor, Ignacio, ver los comentarios de este post? Porque este post no es que alguien lo haya colgado en nuestra página, sino que es un post, o sea, nos han hecho retweet. Joder, es que tengo que hablar en terminología de Twitter. Nos han hecho retweet de otra página. Y si echas un ojito a los comentarios de este post, o sea, te meas. Te ves lo que comenta la peña. Veamos si carga, porque ya os estoy diciendo que el internet no se está llevando muy bien conmigo y con mi ordenador ahí. Madre mía. Pues igual no puedo. Oh, mamá. Yo solo espero que esto vuelva a cargar bien. Mira, creo que en este pequeño espacio... Oh, mira, ya se está volviendo. Pero abrirlo tú y coméntalo un poquillo, si no. No sé vale, mira, os voy a leer algunas cosillas que ponen por aquí. Joder, tenemos un montón de cosas, qué guay. Hay un montón. Tenemos un montón de cosas. Muchas gracias a todos los que participáis. Muy interesante, Os leo en el metro. Mira, por ejemplo... Está quedando un grupo súper chulo, sí. Vale. Mira, por ejemplo, hay gente que pone un poco de raciocinio y dicen: cientos de mercados donde venden carne cruda de animales exóticos y poco convencionales. Nah, no creo que tenga nada que ver. O sea, hay gente que dice... Y bueno, y al menos lo atribuyen a la zona. ¿Sabes? ¿Zoonosis se llama así? Bueno, zoonosis sería cuando el vector es un vector animal, o sea, se transmite una enfermedad a través de un animal. Disculpa. Pero bueno, en fin, puede ser algo muerto, puede ser las cajas, puede ser cualquier cosa, en cuyo caso se suele llamar fómites. Es complejo. Bueno, espérate, más comentarios. La misma estrategia emprendida por los conquistadores españoles para someter y dominar a los nativos mexicas. Aquí cada uno con su rollo, ¿no? Aquí cada uno con lo suyo. Exacto. Ay, Dios mío, qué desastre. ¿Cómo me hago pequeño? Es que estaba intentando corregir cosillas de la imagen que ya corregiré con más calma, no sé por qué se ha descuadrado. Pero en fin, mamá. Se nos ve. Mamá. Que eso es lo clave. Pero veo por aquí que hay tema conspiranoico importante, ¿no? Y hay uno que me ha parecido, y con este acabo de disculpar, me parece fabuloso. Han puesto en el post una imagen en el que solo os voy a leer una parte, una imagen así de estas de geometría sagrada y tal, en el que solo nos quieren vibrando en odio para manipular nuestra energía vital. Ay. Vamos a hacer un mes de cosas de geometría sagrada. Seguramente va a ser divertido. Me parece correcto, porque de hecho aquí comentaban en el chat, y aprovecho para traerlo un poquito de vuelta, el tema de la proporción de pi. O sea, de pi, del número áureo, en concreto. Y ¿que es una proporción? Sí. ¿Que puedes encontrarla en algún sitio? También. ¿Que puedes encontrar miles de otras proporciones en la naturaleza? Por supuesto que también. No tiene ninguna propiedad que evoquen en nuestro cerebro cosas que no evoquen otras proporciones. Hay muchísimos estudios musicales que intentan trabajar eso y ver si otras proporcionalidades entre las notas que no tengan ninguna relación con la secuencia de Fibonacci o con la proporción áurea tienen el mismo efecto placentero o evocador en cerebros que no estén condicionados a una cultura donde se utiliza sistemáticamente. Y lo hay. Así que alrededor de cualquiera de estas cosas, incluso muchas veces colándose en la divulgación y en la ciencia, hay creencias irracionales que intentan atribuir propiedades inexistentes a conceptos muy muy abstractos y matemáticos que no tienen necesariamente una relación con nuestra cognición. De hecho, siento decirlo que cuando uno profundiza en la física teórica, el número de oro se vuelve irrelevante. Pi, o sea, Dios. El número E, Dios. Resulta que el número de oro, que si aparecen algunas cosas de la naturaleza, pues no, las particulillas no, la cosmología no... Pero es más fácil entender la construcción de la proporción áurea que la construcción de E. Entonces llama mucho. Sí, claro. Neveso apuntaba en el chat que la simplicidad de la pseudociencia
es una de las claves de que calen tan bien, y tiene toda la razón. Son Efectivamente. simples, gratifican inmediatamente, dan esperanza, control, y encima se sirven de sesgos cognitivos. Pues es que está en bandeja el tema. Claro. Y luego también, por otro lado, nosotros, cuando alguien hace divulgación de muy bajo nivel, para que la gente pueda comprender, aunque sean cosas muy básicas, encima le machacamos en plan, no estás explicando esto bien, que esto lo he visto yo desde ámbitos científicos un montón. Ay, qué complicado esto, qué complicado. No hay respuestas muchas veces, porque es lo que estábamos diciendo, podemos tener nuestra percepción sobre cómo debemos actuar, pero no hay estudios que avalen que unas medidas para luchar contra las pseudociencias sean mejores que otras, o incluso que no sean dañinas para nuestra propia causa. Sí, señor. Por cierto, solo un breve apunte. Alguien en el chat está mencionando que si también es importante el número tau. Este directo es libre de taus. No quiero ser que eso sea mencionado. ¡Echadle! Echadle. Eso es. ¿Despedido? No. ¿Qué más tenemos, Ignacio? Pues vamos a ver, tenemos a Jesucristo, que fue un extraterrestre que podría cambiar de forma. Quiero decir, Esto no... a mí me parece lógico que si era un extraterrestre pudiera cambiar de forma, porque en las imágenes, en la iconografía religiosa que conocemos, no tenía estas facciones. Eso desde luego. Muy bien, es que ha cambiado de forma, se ha hecho rubio. Claro. Sí, señor. Se ha hecho rubio, se ha hecho además de rasgos, bueno, al final es maravilloso esto. Pero todas estas noticias, sí. Podría explicar muchas cosas, ¿no? En plan, que fuera menos denso que el agua, que... Me parece bien. Sí, pero hay muchísimas cosas. Tenemos aquí a Sandro Rey con gafas radiónicas. No he visto el vídeo, no sé si lo habéis visto y queréis comentarlo. Sandro Reyes es muy bueno. Discutí una vez con él para otro capítulo. Madre mía. Oh, mamá. Luis, tenemos que invitar más. No sé si el chat estará de acuerdo con nosotros, por favor. Yo creo que no. Yo creo que deberíamos explicar. Quedan más de 100 personas escuchándonos. Eso me parece una proeza humana. Bueno, yo creo que a Luis hay que traerlo, de hecho, para momentos clave de definiciones, sobre todo. Porque vamos a meternos en cosas que requerirán de una definición más estricta, y él es una persona en la que podemos confiar para ello, para que nos den no solo una, sino las varias definiciones necesarias para ver de algo la perspectiva con la que tenemos que trabajar. Luiccionario. Hombre, no, pero... No solo por el conocimiento enciclopédico, sino por cómo vas a poder engranar eso con lo que te preguntemos y entre sí, para dar una reflexión que esté ya fundada y bien trabajada. Yo, de mí solo, sin tu compañía, no me fío para dar esas definiciones. Yo no hablo de filosofía, a no ser que esté Luis. O sea, es que esté mi abogado. Exacto. Yo lo que mandéis. Me parece correcto. Muy bien, pues, ¿qué os parece si no encuentras nada divertido? Yo he encontrado esto. Algunas cosillas que... esto es muy bueno. ¿Quién habrá publicado? Exacto. ¿Quién habrá sido? Pero es que es genial porque se combina pseudociencia, se combina todo lo que decíamos, sensación de control sobre el propio esperanza en una posible amorío fantástico. La creencia que consuela de que el miembro de uno va a fortalecerse. Y si es no cognitivo de que el magnetismo... Pero es que tienes aniones, tienes inmunitario. Esto es fascinante. Y encima moda. Sí, como veis es bastante más completo, no puedo hacer aquí zoom, pero vamos, podéis disfrutar en muchas dimensiones distintas este post. Pero... Es que me ha volado la cabeza. Nevetsu dice control sobre la huevada. Exacto. Es maravilloso, pero nos lleva a cosas un poquito más oscuras también, porque no es la única pseudociencia que intenta relacionarse con el mundo de la sexología o el mundo del placer. Claro, dinerito. Exacto, y la medicina tradicional china, por ir a clásicos, tiene muchos supuestos principios activos que están basados en la idea de aumentar tu fertilidad, tu virilidad. Y, por ejemplo, uno de ellos es el cuerno de rinoceronte, otros son los huesos de tigre. Son... al final, objetos, tejidos que tienes que conseguir de formas ilegales, a través de tráfico de animales o directamente de la caza furtiva para matar al rinoceronte y quitarle el cuerno. Y está contribuyendo a la extinción de muchas especies. O sea, es algo muy serio. Es muy bueno porque en función del emperador que gobernase en China, los médicos de la corte se empeñaban en descubrir nuevas plantas para potenciar el vigor sexual del candidato del monarca. Y hay más de 100 plantas que atribuye la medicina china, la fitoterapia china, a la potencia sexual. Fue algo que preocupó mucho en momentos en los que no preocupaban otras cosas. Es verdad, tenían ahí cierta fijación por el motivo que fuera. Sí. Muy bien.
creo, Ignacio, que este es el momento perfecto para desvelar a ver cuál es la edad de Luis. Me parece correcto. Teníamos apuestas, ¿no? ¿Has escrito Sí. a los que han acertado o has escrito todos? Pues Mira. tengo Matusa. Bueno, aquí pone que alguien ha donado 100 euros, pero espero que sea una broma. Sí, sí lo es. Nosotros todavía somos. Vale, vale. Ah. Todavía no tenemos donaciones. Pero Muy bien bien. jugado. Muy bien jugado quien haya Pues, jugado sus cartas. Hay alguien que ha dicho 100 y pico años, 800, con Matusalén. Bueno, 20, 16. Tenemos un y- margen muy amplio. Claro, el margen es efectivamente, desde una serie adolescente hasta Drácula, reencarnado. Perfecto. Si hubiera Pues sido una vaya. persona trabajadora, pues seguramente los hubiera cogido todos y hubiera hecho Una media aritmética. una distribución en una mucho gráfica y con unos efectos especiales pues hubiera hecho y os hubiera bajado la gráfica. Claro, Ujú. tengo que adelantar Pero- que hay mucha gente que ha dicho la edad acertada. No sé si se ha hecho trampa, porque la gente es un poquito tramposa. Incluso A ver, los científicos son un poquito tramposos. Tengo que decir que yo sabía por dónde estaba, pero ¿Sí? no sabía el último dígito, ¿no? El último dígito me bailaba en la mente. Vaya, eso es un margen de Así error que- importante, ¿eh? Oye, Crespo, no vayas a un casino con estos anales. Pero, tranquilos. Pero, lo que he hecho, pues he roto las normas y lo he googleado. Oh, Y la cuestión es que, a lo mejor soy yo, que soy idiota, que pues muy probable, pero no lo he visto fácilmente. no está fácilmente. No está fácilmente. No lo has visto fácilmente, Claro. pero lo has visto. Lo he visto. Claro. ¿Y ¿Cómo Vale. lo he visto? ¿Cómo lo he visto? Porque había una noticia Ah. que de hecho la tengo aquí y de hecho la voy a pasar por el chat solamente para que... Es esta noticia en la que sale jovencito Luis Cortés Briñol, Ay, ay, ay. delegado estatal de la Facultad de Filosofía de la UNED, Ah, sí. y en el que dice Luis Cortés Briñol, pamplonés de 28 años. Y Ya tenemos un mínimo. solo he tenido que mirar la fecha de esta publicación Claro. y escalarlo. Y saber Ay, que sí, se sí. publicó hace 150 años te ha ayudado a deducir. Es un periódico victoriano. Pero antes de que releve- alguien... Antes de que reveles cuándo se publicó, decir que Arcadi ya ha acertado, independientemente de la respuesta, porque él ha propuesto que Luis tiene una edad X si X existe en el conjunto de números naturales. Bravo, bravo. Así que Arcadi ha ganado. Hombre, es que esto es un Vale, chat de ciencia, claro. Claro, Habría por que hacer supuesto. algo así como... Tengo la edad de Colón cuando murió, menos la de Galileo cuando se hizo famoso, menos... Mi amigo Javi del Pantano escribe, eres Poirot Crespo. Muy bien, muy buena referencia. Ay, qué pintura. Muy buenas referencias. Esto es un público selecto, ¿eh? Así da Sí, gusto. sí, sí. Totalmente. Muy Bueno, bien, pues. ¿revelamos o qué? Vale, mi idea era 2011, 28 años, luego tienes que tener 37. Pues voy a decir, mira, voy a empezar con Rubén Darío, un poema clásico, Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. A veces lloro cuando no quiero y a veces lloro sin querer. Esto es lo que viene a ser un disimulo para decir que tengo más años que me gustaría, pero menos de los que podría parecer en función de todo lo que he intentado hacer por ahí, ¿no? Bueno, va, al grano. Sí, 37. 1982. All right, esa predicción. El año de Naranjito, ¿no? Periodismo. Fantástico. Has hecho una suma y una resta después. Muy bien. Oye, Pues te Vamos a sorprendería lo que algunos periódicos no hacen. No, lo sé, lo Vamos a sé. desvelar quién era aquel señor, ¿no? Del Ah, no. cierto. Yo es que no lo veo El desde de la aquí. Se ve muy poquito. Esto no puede ser. ¿Ahora se ve? De hecho, Se ¿por qué ve, no se lo ve. vemos aquí? All right, Apenas, ¿no? perfectamente. Es que no sé, Sí, yo sí. no lo distingo desde aquí. No lo puedo ver. Veo muy chiquitín. Uy, alguien ha hecho zoom interesante. Oh, Sí, ¿alguien sí. ha hecho zoom? Oh, mamá. ¿No habéis hecho zoom? Bueno, No puedo. creo que está claro. Yo creo que está claro. O sea, yo creo que. Bueno, mira, la gente del chat ya en plan, vaya, la pique Sí. por uno. Albertico, me ha gustado. Perfecto. Ay, pues han dado, claro que sí. O sea, era fácil. Einstein, Bueno, pues como resulta que las dos personas, y si me equivoco, lo siento mucho, chat, decídmelo en el grupo si hay alguno que me lo he saltado sin querer, pero si no me equivoco, Widowmaker y Nevesu han sido los que han acertado. Así que, Estenio, cuenta de Estenio, allá donde estés, si puedes entregar unos escenitos que tú consideres, nos harías muy feliz. Así Hombre, que, cheque al Nevesu, portador. Ahí. Y bueno, me estoy conteniendo ya a decir palabrotas sabiendo que si cumplimos 100 denuncias
Vamos a tener que leer un fanfiction. Ay, no Pues sabía sí. eso yo. Muy bueno. Eso parece ser. Una cosa, antes de acabar el programa, porque entiendo que ya está concluyendo, quiero decir que muchísimas gracias por venir todos, porque hemos sido más de 100 personas hablando de temas muy densos, como decía Y hasta el Luis. final. Exacto. Sí, sí. Pero no queremos que esto se reduzca aquí, porque esto forma parte de una iniciativa más grande, que es Escenio TV, que es un grupo de divulgadores que estamos intentando explorar nuevos formatos, ver cómo funcionan e irlos puliendo. Y este no es el único, este es posiblemente el más tradicional de los 3 formatos que se han presentado. Tenemos los lunes a Science Extravaganza, que tenéis que verlo, que tiene a Neveso y tiene a Arcadi. Y tenéis los jueves, si no me equivoco, que es mañana ya, un rol científico que está representado en el siglo pasado, en 1930, en Londres, y que está muy chulo y que necesitan feedback porque todos nosotros tenemos que ver qué hacemos mal, qué podemos mejorar y qué hacemos regularmente bien. Y queremos que haya eso, transferencia de gente. Así que mañana o el lunes o los 2 días vais y nos contáis lo que veis. Y nos contáis Eso que es. os ha gustado y podéis también ser, incluso si queréis verlo así, los espías. Decís que os ha gustado el de ellos Claro. y lo hacemos nosotros. Probadlo porque tengo que decirlo, al menos con el chat son mucho más habilidosos que nosotros. O sea, Somos muy torpes. Somos muy torpes, todo mal, ¿sabes? Este show es todo mal. Este Pero show nos emparamos hablando nosotros y aquí tenemos descuidada a la gente. Eso. También tenéis eso. También aquí en la descripción tenéis un buzón de sugerencias, tal y como está diciendo Arcadi. Pónennos cosas. Exacto. Pónennos cosas. Las leemos. Es muy divertido, de verdad. Yo siempre que puedo estoy ahí porque además es algo que ha arrancado, me parece fascinante. Creo que estáis innovando, de verdad. Y enhorabuena a todos, a Nevesu, a Arcadi, bueno, a Ana, a toda la gente del A rol, Will Div, y a vosotros. Sí, a todo el mundo. A Will Div, a toda la gente. De verdad que estáis haciendo algo que puede ser muy, muy, muy chulo. Y depende mucho del público, por supuesto. Volvemos a recomendar encarecidamente que se pasen por tu canal y que por favor vayan a Radio Televisión Española Contradistinto. a la carta y que, No, mil gracias, de y que verdad. efectivamente vean la navaja de Occam. De hecho, voy a proceder a poner el link En Facebook Lo he también. puesto, lo lo he pondremos puesto en- yo antes de contrabando Genial. y me ha autorizado Nevesu. Perfecto. Es que me lo pedía Estupendo. un chico, el que ha llegado tarde. ¿Quién eres? Pues el que ha hecho esto. Al Perfecto. final nos Ahí lo resume- lleváis. Ponlo también, Ahí lo en lleváis. el, Por ponedlo dos, por también tres. en el Facebook, que es importante en el Facebook. Y una cosilla, gente que posiblemente, bueno, pues ahora mismo no quiere escucharnos mucho más, pero tal vez le dé la venada y la semana que viene le vuelva a apetecer estar aquí. Ya veremos porque va a haber algún cambio respecto al capítulo de la próxima semana. No solo porque entremos en febrero, sino porque creo que Crespo y yo vamos a estar de viaje y no hemos pensado todavía cómo apañar el hacer un directo. No se me un había motivo ocurrido. para preocuparse. Pero bueno, en directo lo acabo de plantear, ya os diré que eso genera un poquito de pues expectativa, de expectación sobre qué es lo que va a Claro. ocurrir y así os hacemos un poquito de cliffhanger. Cliffhanger. Lo comentaremos en las redes sociales, sea lo que sea, pero es cierto que estamos de viaje, pero estamos juntos. ¡Oh! Eso suena muy bien. Y en un lugar muy guay. En un lugar muy guay. Bueno, esto- hoy ha sido, Que no hoy ha sido estimule las esto 3 Cs, ¿no? Exacto. Y que esto no estimule los fanfic, que también Sí, sí, es sí. Oye, importante ¿os habéis dado decirlo. cuenta de una cosa? Los amigos exteriores hayan visto, porque siempre hay alguno por ahí camuflado. Si juntamos la línea recta entre Madrid, donde creo que está José Luis, Barcelona creo que es donde está Ignacio y Pamplona, casi nos sale un triángulo equilátero. Y Oh. luego somos las 3. Crespo y Cortés. Ya Es estamos verdad, con las teorías. conspiranoia, madre Ojo, mía. ojo, Vaya, gato. vaya. ¿Qué es esta coincidencia? ¿Qué está pasando aquí? Sí, sí. Sí, sí, totalmente. Luis, también, una cosilla que lo han dicho varias veces por el chat. Han preguntado, ¿tiene Luis un podcast? ¿Tiene Luis un...? Debería. Pues mira, no. ¿Tienes no, ideas? no. Y te preguntamos, ¿tienes ideas de futuro de hacer Sí, alguna cosilla? sí, Porque ha sí, estado sí, súper bien, tengo- o sea, Ignacio, no sé tú, pero yo me lo he pasado súper bien, se A me mí ha me pasado parece volando. genial. Hombre, Sí, sí. Tengo un problema y es que hablo hasta dormido. Pero tengo idea de hacer un podcast. Pero eso es bueno. Eso es un formato novedoso. la No hay nadie radio- que lo haga. Sí, sí. Estaría un directo y de lo que va diciendo. De verdad Exacto. que hablo en sueños, no es broma. Y tengo idea para hacer un podcast. Todavía no quiero adelantar nada, pero me interesa muchísimo un tema en concreto. Y lo dejo allí, sí, sí. Probablemente en 2020 vais a ver algo del estilo, ¿eh? También os digo algo que me parece relevante. Luis desde hace unos días es miembro de Escenio.
¡Ah, Y sí! eso significa que puede solicitar tener su propio show aquí en Escenio TV. Si queréis que Bueno, Luis lo tenga, tenéis ahí abajo su @ en Twitter, tenéis 1000 maneras de contactarle, incluso votación. puedo daros su dirección para que le hagáis un scratch y así le obliguéis a que cree su propio programa porque lo merecemos todos lo merecemos, Luis. Oye, bien hallado en Escenio, de verdad que es un sitio muy especial. No sé si ocurre algo parecido en otros países, pero aquí en España estáis haciendo historia, chicos, de verdad, lo digo en serio. Jo, muchísimas gracias. Bueno, ya sabéis, chicos, que tenéis que darle el coñazo a Luis porque para sacar adelante proyectos creativos, qué mejor que una turba de Exacto. que hagas algo. Qué mejor. La presión. Así que extraordinario. Ignacio, nos despedimos aquí entonces. Nos despedimos. Siempre hacemos 2 horas, Vale. tendríamos que cambiar el horario. Wait, un segundo. 2 La horas raid, han la pasado raid. ya, madre mía. Vale, vamos a acabar Sí, con sí, Raid, bueno. oh Dios mío. Pero Vale, esta vez a un vamos- chat que esté abierto, como idea. Vale, sí, porque fue un fracaso la otra vez que fuimos al el pobre hombre este que. ¿Quién está? ¿Quién está? A ver, está Alex, Classic. Volvamos a los clásicos. Intentamos innovarla otra vez, yendo a The Gref y fallamos. Yo Vamos creo a los que clásicos. con Alex estaría bien, le hacemos una visitilla. Le hacemos ¿Sí? una visita a Alex, que está jugando al No Man's Sky ahora mismo. Alex estará- es el que se mosqueó un poquito un día, ¿no? Sí. Pero un poquito solo. Sí, pero bueno, fue malentendido. Está solucionado. Lo entendió. No se lo esperaba. Vale, solamente, pues eso, vamos allí y ¿qué le decimos? Pues no sé. Vale, Alex, no te enfades otra vez. Ajá. Hemos vuelto. Preguntarle si Betelgeuse va a explotar. Betelgeuse. Por ejemplo, que debe de estar cansado de escucharlo. No. Está explotando Betelgeuse, le decimos. Eso. Esto es. Tú, que ¿Cómo está nos dice? explotando Betelgeuse. ¿Vale? Se escribe... ¿Cómo suena? Betelgeuse. Bueno, Betelgeuse. No. Creo que se Betelgeuse. reconoce decir Betelgeuse. Sí. De Bueno. hecho, es como yo lo he escuchado sobre todo. Vale, genial. Pues Bueno, sabiendo eso, lo que necesitamos ahora es que Nevesu nos diga cómo se hacía esto de enviar gente, porque yo no me acuerdo. nunca te acuerdas de hacerlo. Nunca me acuerdo. Nunca te acuerdas. Pero Tengo bueno, la casa en básicamente, otros sitios. si le avisáis a Alex que Vale, dice que, está explotando, que nos lo ha pasado, así que entiendo que... as usual, lo habrá pasado por aquí por No lo veo en Discord. por Discord. No, está. Sí. Simplemente tienes que typear raid y Alex / Ribeiro en minúsculas todo. Vale, Y ya está. vale. Raid, ¿no es la barra? Yo creo que sí, ¿no? Sí, es barrita. / Ribeiro. Eso. No hay nadie. ¿Seguro que se escribe así, todo en minúsculas? Alex / Ribeiro. ALEX / RIVEIRO. No me sale nada. No puede ser. No puede ser esto posible. O sea, yo no me quedo tranquilo si no hacemos raid a Alex Ribeiro. Tenemos una frase de puta madre, ¿no? Es comando no reconocido. Tenemos que hacer. Nevesu, por favor, sálvanos otra vez. Oh, Dios mío. Dadme un momento. Somos como un poco outsiders de Twitch. Sí, estamos aprendiendo. Aquí Somos está. idiotas. Somos muy idiotas. Sí, Somos idiotas. esto es lo que hice, ¿eh? Vamos a volverlo a probar. A ver Raid. si. ¿Todo seguido? No me reconoce nada. Oh, mamá. Oh, mamá. Algún día haremos esto rápido y fluido, ¿vale? Vale, Vale. me lo acaban de copiar aquí. Mientras tanto, si queréis pasando al canal de Alex y le comentáis, oye, que están viniendo. Vale. Están viniendo, no digáis quién, están viniendo. Están viniendo, se están acercando. Vale, lo acabo de hacer, 20 vale. Vale, chicos, muchas gracias por pasaros. Nos vemos la semana que viene, tal vez no, o dentro de 2. Algo haremos. Hasta luego. Nos vemos. A ver qué tal se da. Acabo de iniciar la raid, debería estar ya funcionando. Y ahora lo que tengo es que finalizar el stream. Vale, En ya cuanto no esté estamos en bonito. antena. Seguimos, un segundo. O no